Muy buenas noches a todos los presentes. Estamos de vuelta en Cruzada Cultural. En esta oportunidad vamos a hacer el merecido homenaje a Mario Vargas Llosa, porque hoy, un 13 de abril, un domingo de Ramos, en Semana Santa, falleció el autor de La Ciudad de los Perros. Buenas noches, Fernando. Aló, ¿me escuchas ahí? ¿Me escuchas ahí? Aló, ¿me escuchas ahí? Aló, ¿me escuchan todos ustedes? Aló, aló, ¿me escuchan ahí? Escuchamos, Fernando. Se cumple un año de la muerte de Vargas Llosa. Por favor, si puedes hablar un poquito más lento para que se escuche mejor. Dime, este año de Vargas Llosa, esta orfandad, ¿no te hace extrañar, por ejemplo, sus columnas periodísticas, su lectura política de lo que vivimos hoy en el país? Claro, este año realmente muchos van a estar viendo las crónicas o los artículos que él publicaba en el diario del País, ¿no? En España. Ya no veo su famosa piedra de toque. Eso me da mucha tristeza, mucha pena, porque realmente siempre estaba ahí él con un diálogo positivo, con una crítica constructiva más que destructiva, y realmente siempre estaba ahí a la casa de algún tipo de defecto que tuviesen las ideologías izquierdistas, extremistas, que todavía por el día de hoy todavía siguen persistiendo, porque es como una especie de cáncer nacional que nunca se va a ir, de que mientras existe un mono neuronal en el país, y eso existe bastante en los medios políticos populistas, pues esa gente va a seguir siempre habitando eso que se llama populismo extremo, barato, y eso justamente es lo que odiaba Mario. Mario siempre buscaba que existiera una política coherente, que existiera un movimiento a favor de no solamente del populismo barato, sino que se hicieran medidas correctas para poder manejar el país como debe ser. Entonces, mi querido Alex, lamentablemente falta su voz, aquí falta mucho la voz de Mario. Lamentablemente no estamos en un momento en el cual haya alguien que nos pueda jalar los pelos o te da una cachetada para poder decir, mira, estás mal, porque realmente aquí ya los señores izquierdistas se han apoderado del país. La parte sur es un bastión inconmovible, y cualquier idiota que se ponga el sombrero puede obviamente llegar a tener un lugar en la masa popular en sus votos, ¿no? Porque realmente imita el trauma que del 2020 seguimos viviendo hasta ahora y no se ha podido terminar. El trauma de Castilla, lamentablemente. Así es, mi querido Alex. Por eso muchos se le extraña a Mario, muchos se le extraña a Mario. Te pregunto, Vargas Llosa apoyó, ¿recuerdas ese 2020 a Keiko Fujimori? Te lo vuelvo a preguntar una vez más. ¿Por qué crees que lo hizo Vargas Llosa? ¿Por amor a la patria? Porque él nunca estuvo a favor del Fujimorismo, nunca apoyó al Fujimorismo, pero lo hizo porque estaba la amenaza izquierdista de Pedro Castillo de romper con todo y de llevar a la ruina a todo un país llamado Perú. ¿Cómo lo interpretabas tú en ese momento y cómo lo interpretas hoy? Bueno, ahora te puedo dar un libro de pasiones, te puedo decir lo siguiente, ¿no? Con el corazón en la mano y con el cerebro bien lúcido. Yo me imagino que Mario lo que buscaba era, ante todo, el bien del Perú. Claro, en ese momento no había otra opción que elegir el mal menor. Siempre Mario ha sido así, ha elegido siempre el mal menor. Lamentablemente esos males menores no son menores en el sentido de que Keiko es tan baratija como lo es cualquier idiota que se pone sombrero. Pero en ese momento yo no podía asimilar eso porque desde los 90 nuestra filiación hacia Mario fue o Mario o nada. Sencillamente así. Nosotros nunca fuimos fujimoristas en la vida. Yo al menos jamás fui fujimorista, ni lo seré tampoco.
Es una cosa, es como una ley para mi vida, oponerme siempre a lo que dice esa China hipócrita, ¿no? Entonces, obviamente, Mario, la actitud de Mario a mí me conmovió y me sacó de mis casillas. Es más, yo inclusive yo dije, ¿para qué apoyar a Mario? En un instante pues, me puse a pensar así, si él ahora va a estar con la China, ¿no? Entonces, obviamente, si lo piensas bien, era lo mejor que se podía dar en ese momento, porque Castillo era mucho peor, como lo ha demostrado, ¿no? Castillo es un verdadero individuo oportunista, como lo es también hoy en día el tal Roberto Sánchez, que intenta llegar a la presidencia colocándose un sombrerito campesino, que cualquier, repito, hijo vecino puede hacerlo, y con tal de decir que va a liberar a Castillo, ya se ganó cerca del 33% de la votación nacional. Eso es una infamia, es una verdadera lección de estupidez nacional. Y eso lo digo aquí, lo repetiré toda mi vida hasta que me muera, porque realmente eso no se hace. Jugar de esa manera con el destino del país, buscando medidas populistas baratas, es lo peor crimen. Y eso Mario jamás me hubiese perdonado, mi querida Alex. Sí, te escucho, Alex, te escucho. No, es que es triste, ¿no? La muerte de Vargas Llosa hace un año. ¿Cómo ha pasado el tiempo, no? Muy rápido. ¿No te parece, Fernando? Para nosotros, Un año. Mario no ha muerto, Alex. Mario sigue vivo. Pero lo que ya no se escucha es su voz, pues, lamentablemente, y es una especie de conciencia nacional. Llegó a ser tan conciencia nacional como fue en su Una mala tiempo conciencia, se Jean-Paul podría Sartre decir, para ¿no? Francia, ¿no? Claro, Jean-Paul Sartre decía, yo soy la conciencia mala del mundo, decía, ¿no? Sobre todo Mm. Francia. Y Mario Yo justamente fue creo que así. Vargas Fue, Llosa era una figura pública tanto como Sartre, tanto como Víctor Hugo en su momento, o como Malraux, me parece, o como Solá también. lo fue. De hecho, Mario siempre trató de esforzarse por parecer a Camus, por parecer a Sartre, y lo consiguió. En este ámbito peruano, como repito, no existe otra voz más, digamos, más íntegra que la de Mario, y eso motiva a pensar que estamos hoy día huérfanos de su conciencia, ¿no? Huérfanos de su arraigo en la política y también huérfanos de su opinión oportuna y veraz, porque Mario siempre buscaba, repito, la parte concreta, la parte anímicamente positiva, ¿no? No un simple populismo de ideología izquierdista barata. Te escucho. Acá tenemos una imagen, Fernando, vemos el rostro compungido, triste, el lobo solitario, ¿no? Se podría decir en una metáfora. ¿Qué más podemos ver en este rostro, Fernando? Dime tú. Dime tú, mi gran hermano, mi tío Fernando. Alex, yo ese rostro lo vi únicamente en el año 1990, cuando él fue y decidió felicitar por el primer triunfo que había tenido Fujimori. Ese rostro nos acompañó a mí, a mi familia, a mis amigos de Libertad toda la vida. Y eso es lo que yo no he podido perdonarle jamás a Fujimori, que nos hiciera llorar esa vez, porque su triunfo para nosotros no fue un triunfo, fue un robo que hasta el día de hoy todavía sigue existiendo. Keiko Fujimori es justamente el legado de ese robo. Esa mujer va a seguir fastidiando al país mucho tiempo porque todavía le alcanza mucho la vida. Y va a ser una especie de Aya La Torre. Aya La Torre fue lo mismo en el siglo XXI, en el siglo XX, a principios del siglo XX. Aya La Torre fue la misma figura que fue hoy en día Keiko Fujimori. Fue un verdadero volátil, fue un individuo que únicamente sacaba indignación, pelea, contrariedad, y toda la vida ha sido digamos, un verdadero pervertido de la democracia.
Es de ahí el Ápraco, su origen. Y Keiko ahora sigue los mismos pasos en el lado contrario, el lado de derecha, según ella, ¿no? Derecha, pero realmente no había ninguna derecha ya, que sea la parte ¿cómo se llama? Su partido, ¿no? Naranja, ¿no? Entonces, obviamente, ese rostro de Mario me lleva a los años 90, cuando estábamos desolados y obviamente veíamos que Mario ya no podía seguir más en la política. Sin embargo, su voz pues siguió siendo una alerta para el país, siguió siendo una fuente de inspiración para muchos de nosotros. Y bueno, hoy en día, repito, nos hace falta esa voz materializada, ¿no? Esa voz que nos puede decir, mira, hemos cometido el peor error de votar en el norte por Keiko Fujimori, hemos cometido el peor error en votar en el sur por el pato llamado Roberto Sánchez, ¿no? Eso es lo que nos hace falta, mi querido. Te escucho. Bueno, Fernando, es increíble ver este rostro triste, ¿no? Pero me parece que no es la primera vez. Si uno revisa su biografía, sobre todo el Pez en el agua, me parece, sus memorias, como Pez en el agua o algo así. Ahí también vemos momentos tristes en su infancia, en su juventud, en su adolescencia, su enfrentamiento con el padre, con la figura paterna, con los dictadores, como, lo, como los momentos grises que también habrá pasado, ¿no? Porque él también vivió la muerte de amigos, familiares, el tío Lucho, por ejemplo, que era casi su padre, al igual que sus abuelitos, ver la muerte de sus abuelos, la muerte de sus grandes amigos como Sebastián Salazar Bondi, nada menos, ¿no? Imagínate, perder todas esas amistades. Y cuando ganó el premio Nobel le pareció muy triste, creo que en eso estoy de acuerdo con Vargas Llosa, de que su madre no pudo ver la consagración mundial con el premio Nobel, ni mucho menos cuando llegó a la Academia Francesa. Creo que es triste, ¿no? Cromwell Jara también comparte ese mismo sentimiento. He logrado un premio literario importante y mis padres no están vivos aquí para celebrar conmigo. Espero que no nos pase eso, Fernando, si logramos la consagración, tener a los nuestros, a nuestra familia, a nuestros padres, a nuestros amigos, como tú comprenderás, Fernando. Él lo ha vivido. Te cuento algo más, Fernando. Por oídos, por pajaritos, me han contado de que Vargas Llosa sufrió varios atentados terroristas, se salvó de muchas en plena campaña. ¿Es cierto? ¿Tú también escuchaste esos mismos rumores, esas mismas noticias de que lo amenazaban los terroristas? Cuando Mario sale de la campaña de año 90 y unos días después de que finaliza toda la vergüenza nacional, y él va a Francia para ser entrevistado por el famoso programa Apóstrofes, él ahí justamente el entrevistador lanza una afirmación diciendo: usted esperaba ser presidente si realmente en su país se dice que han habido inclusive atentados contra usted, han habido atentados que le pueden haber llevado a usted a la muerte, dice, ¿no? Y obviamente eso, él dice, sí, sí, claro, o sea, era un peligro posible, pero yo tenía que hacer eso por mi país, o sea, era una obligación él salir a la palestra política justamente por el bien del país, ¿no? A veces uno tiene que hacer sacrificios con tal de conseguir un ideal. Eso es lo que hoy en día no se ve mucho. No veo la política como un ideal, sino como una forma de llenarse los bolsillos. Y eso es lo que es muy triste, porque hombres idealistas como Mario ya se están perdiendo. Pueden engañarnos diciendo que existe todavía gente así, pero en el fondo esa gente ya no piensa más que en su bolsillo. Su único ideal es llenarse los bolsillos de buena plata en 5 años. Y eso es lo que desmotiva muchas veces a poder elegir a algún individuo. Yo cuando fui a votar, te juro que no voté por ningún congresista, por ningún diputado, por ningún senador, ni nacional ni regional, porque ninguno me pareció adecuado para poder llegar ahí. Los que han metido a su gente ahí son esos señores oportunistas que han siempre visto la política como una forma de llenarse los bolsillos.
sencillamente así. Bueno, Fernando, es triste, ¿no? La muerte de Vargas Llosa, me refiero, como tú dices, no se materializa su voz de protesta, esa voz transgresora que no le importaba sonar políticamente incorrecto, porque en el fondo había una honestidad brutal que el peruano no acepta, ¿no? Y el peruano no acepta en general hombres honestos, hombres honrados, hombres con ideas revolucionarias, pero viables, técnicamente impecables, propuestas reales, en el cual el país puede salir adelante, ¿no? No, quiere todo lo contrario, quiere romper con todo, romper la constitución, romper el BCR, la revolución del campo a la ciudad, la división, que esto, que el otro, que la liberación del Pedro Castillo, que no fue un golpe de Estado, etcétera. Toda una serie de pretextos, conflictos y una amalgama de demonios y fantasmas que están presentes en nuestra idiosincrasia peruana. Nunca hemos sido un país en realidad como tal, nunca hemos sido una república. Somos, no sé cómo llamar, somos mundos divididos, ¿no? Universos que están dispersos y que no se ponen de acuerdo. En esta campaña apareció alguien que me recordó muchísimo a ese Vargas Llosa de los 90. Carlos Spa, te lo comenté, Fernando. Un hombre también íntegro, con una hoja de vida impecable, con buenas propuestas, técnico, intelectual, buenos debates, alturados, con buenos argumentos, con ritmo. Es decir, era un candidato de lujo, Fernando, era un candidato de lujo. Y otro candidato menospreciado que tú has votado es Carlos Álvarez. Carlos Álvarez tal vez no es tan preparado como Vargas Llosa, Carlos Spa a nivel técnico. Lo tenemos que reconocer. Pero tiene buenas intenciones. ¿O no, Fernando? Tiene buenas intenciones. Lo malo es que, y esto sí comparte el error de Vargas Llosa, no supo rodearse de buena gente, de buen equipo técnico. El partido donde estuvo Carlos Álvarez tenía este defecto de que su líder político también tiene denuncias y toda una serie de especulaciones alrededor que manchan un poquito la campaña de Carlos Álvarez. Pero, repito, la idea de la pena de muerte y de ciertas ideas radicales que son necesarias, realmente en el Perú no queremos hacerlo, no queremos cambiar. Ni la de Carlos Álvarez, ni la de Carlos Paz, que es un moderadamente menos radical, pero también son medidas necesarias como reducir los impuestos y dar el impuesto a los más pobres. Sobre todo, devolvernos esos grandes impuestos que nos cobran, que ese dinero se pierde, como tú dices, en los políticos que despilfarran los recursos del Estado. Y por supuesto, ¿por qué recargar los impuestos a las grandes empresas? No, eso ahuyenta la inversión. Carlos Spa también en eso fue muy inteligente. Si queremos atraer inversión al país, más trabajo, más progreso, debemos darles beneficios tributarios. Y eso también me recordó Vargas Llosa, Fernando. Pero repito, ¿por qué la gente no elige a gente honesta, proba, honrada? ¿Por qué le tenemos pavor, miedo, asco a este tipo de personas? Como también lo fue Javier Pérez de Cuellar en su momento, Frejolito Barrantes. Hasta te diría, hasta Luis Bedoya Reyes era un señor caballero de la política. ¿Por qué, Fernando? A ver, la respuesta se encuentra lamentablemente en las entrañas del pueblo de Perú. Es una lucha larga que se viene haciendo desde hace más de 300 años. Estamos divididos en, digamos, razas blancas, mestizas, indígenas. Y el trauma de los indígenas, que lamentablemente persiste hasta el día de hoy, no ha sido superado jamás, y creo que no va a ser superado en mucho tiempo. Esa rabia telúrica que tiene el Andes siempre contra todo lo que es capital, contra todo lo que es costa,
con todo lo que es eh, desarrollo fuera del campo, eso genera mayormente una animadversión y políticas, digamos, paupérrimas en soluciones, y más bien son confrontativas, ¿no? Lo que origina obviamente que el país esté sumido hoy en día en una división terrible. Lo que pasó en 2021 no fue algo positivo. Mucha gente decía que el sur quería independizarse, obviamente, de todo el país, ¿no? Para poder crear su propia república. Lo que pasa es que yo entiendo cómo es que la izquierda ha calado tan profundamente y de manera más venenosa en el país, para hacer que toda esa gente que está en los Andes, pues, se vuelque en contra de la política que estamos llevando actualmente, que nos conecta con el mundo globalizado. Es que no saben lo que es estar metido en una esfera globalizada, no saben lo que es ser parte un conjunto de países que tienen el deber de ser parte de un conjunto unitario, colaborador o cooperativo para poder generar riquezas en el país y para poder hacer frente a la política actual. O sea, nosotros no somos un país que pueda llamarse independiente, porque desde que nacimos nunca lo fuimos, Alex. Desde que nacimos, me refiero a la vida republicana, no lo fuimos, Alex. El soñar con los incas es un sueño, punto, nada más. No existe una posibilidad de que se dé otra vez eso, porque ese sueño lo rompimos nosotros mismos. O sea, ¿de qué diablos nos quejamos si nosotros mismos destruimos el imperio incaico? El imperio incaico no era una cuestión que iba a llevar mucho tiempo. Fue una especie de regalo que nos hicieron y que no supimos mantener, o que estaba destinado a ser destruido. Y soñar con volver a lo mismo es una idiotez, no se puede volver a lo mismo. Tenemos que eliminar a toros blancos, como decía Alejo Kusurimachi, el héroe del libro de Valcárcel, ¿no? Decía, hay que eliminar hasta el último blanco del Perú. Entonces, obviamente, eso sería, pues, llegar a ser una guerra civil, pues. Y lo que está buscando justamente con tesón el sur desgraciado, ahorita digo así, porque yo viví en el Cusco y no reconozco ese Cusco ya. Te lo digo porque yo he amado el Cusco y lo amo todavía, pero la gente que está ahí no lo reconozco ya, porque es una gente confrontativa, Puno menos. Yo estaba en Puno, me he conmovido con Puno, estuve ahí buen tiempo, dormí entre frazadas, dormí entre pellejos en Puno, y yo no reconozco ese Puno ya hoy en día, no lo reconozco. Tal manera que si yo fuera para allá es muy posible que hasta me saquen muerto también, como han querido hacer con el señor ¿cómo se llama? Con Porky. Porky de repente cometió el error de decir que realmente había ahí mucha gente que era pro-terrorista, pero es que es cierto, Puno es un bastión pro-terrorista hace años. Si algún idiota me digan que no es cierto, es un mentiroso, es un mentiroso. En Puno hay mucha cantidad, de senderistas potencialmente ideologizados que todavía siguen con esa misma idea estúpida de Abel Guzmán y nunca van a cambiar, parece. Y a las generaciones que vienen las siguen envenenando, hasta que finalmente pues consigan lo que ellos quieren, separarse del país, dividir en dos. Fernando, yo creo que el error de Porky no es decir la verdad, sino la forma como lo dice. El modo, el tono, me refiero que es demasiado malcriado, soez, chabacano. Sí, yo también entiendo bastante eso, Alex. Yo le he visto cómo habla Porky, tampoco me gusta cómo él se expresa. Creo que me gana a mí en muchas cosas de ese tipo. Pero cuando yo digo una cosa, pues lo digo y lo pienso y yo no cambio de idea, ¿no? No sé Porky cómo será, pero a la gente, ver a un individuo así en la palestra buscando una elección presidencial, obviamente la gente de la ciudad es demasiado hipersensible. Pero Fernando, Porky si es presidente debe controlar su vocabulario, ¿eh? Porque nos va a traer muchos problemas a nivel internacional. De que le hace cuando llega al poder, pero Porky me parece en el sentido de que es exageradamente sincero, como lo fue Mario en su tiempo también, ¿no?
O sea, Mario no te hablaba las cosas de manera maquillada en el tiempo en que estaba Pero candidateando. Mario era más elegante, si te das cuenta, aún siendo rudo, aún siendo brutalmente honesto, era elegante, a Claro, diferencia de y un por esa porco. razón, porque fue elegante, porque fue sincero, tampoco lo eligieron. Igual que Spa, igual que Osamente Álvarez, porque realmente, repito, el sur lo que está buscando es un individuo Y que sea igual a hay otro ellos, ¿no? candidato, Fernando, que también me llamaba la atención, que también era honesto, impecable. Paul Jaimes, el partido del perrito, Progresemos, que justamente Aquí, hablaba de un tema si que hablan nadie, la verdad, no tienen posibilidad alguna, son como pero fetiches, son habló de un como tema gente, que no habla nadie, Fernando. Nadie se habla de los derechos de los animales, la ecología, el medio ambiente, la protección de la naturaleza, del agua, de ir contra la minería ilegal y las organizaciones criminales. Entonces somos pues, unos reverendos hipócritas cuando salimos a protestar, Fernando. claro, esos son problemas que son de primera línea, pero solamente cuando hay crímenes, ahí recién se comienzan a golpear el pecho. Pero más allá, cuando se decide hacer algún plan para poder eliminarlo, no quieren, porque hay intereses enormes en eso. Hay gente que vive de eso, que usufructa de eso. Esa gente en la vida va a permitir que tú metas la mano ahí para que ellos dejen de comer de eso justamente. El país está casi ya en el borde de volverse una especie de narcoestado. Lamentablemente estamos en ese dilema y muy posiblemente llegamos en un tiempo más adelante a ser como México. Y Lamentablemente, es la nuestros verdad. amigos mexicanos viven eso, Manuel Chantelain, Patti, todos ellos Todos ellos viven esa cuentan. podredumbre, pobrecitos, ellos están ahí sumidos en eso, no pueden decir nada, no pueden objetar nada porque están vigilando día y noche, es una cosa horrible. Y el Perú también quiere hacer lo mismo, quiere seguir en los mismos pasos de México, Y la verdad Fernando que Vargas Llosa ya lo adelantaba en la Casa Verde, en conversación en la Catedral, que estábamos jodidos, ¿no? Aunque él pregunta, ¿no? En esa famosa frase de Zabalita, ¿en qué momento se había jodido el Perú? ¿Tiene respuesta a esa gran pregunta Vargas Llosiana? en qué momento se jodió el Perú. En el momento en que hubo gente honesta, en el momento en que llegaron gentes que dijeron la verdad, en ese momento, para todos los demás que joden el Perú se jodió. Es la verdad, ¿no? O sea, aquí siempre hay gente que jode. Toda la vida el Perú ha tenido Y gente eso que es cierto, jode. en la novela también se habla de eso. Si tú no jodes, otros te joden. Y Y así para que te es, el jodan Perú menos, siempre hay tú gente tienes que que joder a jode. otro. El Perú es un país que nació para joder, lamentablemente. Y lo peor es que se ha visto eso y dicen, ¿por qué se jodió? Si ellos mismos lo joden. Si ellos mismos lo joden, ellos mismos son los que joden al país. Y se le preguntan encima, como hipócritas, ¿por qué se jodió? Se la verdad que me parece a mí una Y verdad. Fernando, no Entonces, tenemos esa cultura de unión, de cooperación entre peruanos, no, como tú y yo como tú, tenemos. todo el Somos tiempo amigos, nos somos damos la mano. confrontativos. Todo eh, el tiempo yo, somos confrontativos. Nos pero damos de Fernando, bacanes. Queremos sacar la tú vuelta y, de esto. Fernando, tú y Queremos yo siempre ser libres. somos, casi como familia, aunque no seamos de sangre. Tú eres mi tío Fernando, no me importa si eres de mi sangre o no. Y así algunos amigos que he ido consiguiendo, como nuestro gran amigo Manuel Chantelain, Patti Rogel, nuestro maestro Cromwell Jara, nos une, ¿no? O sea, no nos importa lo que pasa en el resto del país o del mundo, porque nosotros sí cooperamos con nosotros de alguna u otra manera, nos unimos, pero somos como bichos raros, ¿no te parece? Muy raros somos, por eso nos tratan así de manera indiferente, nos tratan como el gato, ¿no? Me dijiste una vez que te soban la cola, algo así nos tratan la sociedad peruana. No, en serio, tú me lo has dicho, no, nos humillan, nos insultan, nos ningunean. Es que realmente eh, ellos creen que son todopoderosos de la verdad. Ellos se creen, se alucinan que tienen la sartén por el mango. Ellos creen que están ideológicamente maduros. Ellos creen que tienen la capacidad de poder discernir un destino que ni siquiera ellos pueden sostener. Y esto a mí me parece que es el peor cáncer que puede tener un país cuando su gente es así. Imagínate desperdiciar candidaturas tan buenas como las de Spa, como gente que habla de cuestiones de renovación para bien, pero no, prefieren el populismo barato, prefieren la eliminación de la Constitución, prefieren eliminar a Velarde, prefieren estatizar, entonces, prefieren Fernando, ¿de qué nos nacionalizar. quejamos?
¿De qué nos quejamos? ¿Por qué salen a protestar si ellos mismos se están jodiendo, como diría Vargas Llosa? Entonces, el que ha sembrado es Cerrón, pues. O sea, Cerrón en el fondo nunca se ha ido. Cerrón sigue ahí en la conciencia nacional. Se, se puso una Y meta, eliminar Fernando, la Constitución del 93. y Está Fernando, bien. ¿tú recomendarías a un peruano que lea La Casa Verde, Conversación en la Catedral, Historia de Maita, La Guerra del Fin del Mundo, hablando de esos enfrentamientos ideológicos, religiosos, políticos? ¿Recomendarías a un peruano y quizás a un latinoamericano del siglo XXI leer a Vargas Llosa? Claro que sí. Siempre le digo en todas mis clases a mis alumnos, les digo que lean, lean, lean. El problema es que ellos no leen, pues. El problema es que ellos, pues, igual, se tiran a gran pena diciendo que ya son lo suficientemente maduros en forma intelectual, que realmente son unos pismosos. Y realmente pensar que el Para los país se puede jóvenes yo manejar. recomiendo, ¿sabes? Yo recomiendo una lectura más breve, más corta y más amena, Los Cachorros, una novelita de 30, 40 páginas. Me parece que puede ser una buena puerta de entrada a la obra de Vargas Llosa en ficción. Otra, La Ciudad de los Perros, ya si quieren una novela más densa, más experimental, más ambiciosa. Para los jóvenes, ¿ah? Te digo que son novelas que te van a sacudir y te van a mostrar el Perú que es este Perú jodido que vivimos. Y también me parece absurdo esta rivalidad también que le dan entre Vargas Llosa y Arguedas. Creo que lo hemos comentado infinidad de veces. Siempre por motivos políticos ponen a Arguedas por encima de Vargas Llosa. ¿Qué te parece? ¿Qué opinión te merece estas comparaciones absurdas? Es una falta de respeto para ambos. Es una falta de respeto para Guedes, que jamás buscó ser confrontativo. Fue un ser muy humilde, cosa que los que le dicen defender no lo son. Los que le dicen defender son más soberbios que cualquier animal irracional. Pero Arguedas no era así. Arguedas era un ser muy humilde, un ser muy trabajador y realmente amaba profundamente su tierra. Creo que Mario pues es una cuestión muy diferente, es una cuestión muy diferente, es una conexión del Perú con la parte de afuera, del extranjero, y ambos son valiosos, compararlos es una verdadera imbecilidad. La gente que lo hace, lamentablemente no tiene ni siquiera el rango, un rango de, ¿cómo se llama?, de idea correcta de lo que está haciendo, no tiene ninguna especie de juicio literario, porque lo que está haciendo es solamente una confrontación visceral nada más, pero no está pensando en que los dos son valiosos, son columnas vertebrales del país. Cuando tú eliminas las columnas vertebrales, el país se cae. Y lo que justamente ellos buscan, que el país se caiga, que el país se destruya, que el país vuelva a ser lo que ellos suponen el Yo mito agregaría incario, el otro, incario que se perdió, pero que ellos mismos destruyeron. No son hipócritas, pues sus padres mataron al incario y ellos quieren hacerlo. Qué imbéciles, te lo juro. Son gente así que no tienen ni idea de lo que es la historia del Perú, te lo juro. Fernando, yo agregaría un par de autores más capitales también para la historia de la literatura peruana y de la historia del Perú en general. Francisco Izquierdo Ríos de la Selva, no sé si lo conoces, el Sí, bagrecito de leí su cuento su infantil. novela, sí leí Sangama, sí leí su novela Sangama. Ya, yo leí el bagrecito, es El un cuento Bagrecito, sí, infantil que yo lo se no pueden lo leer. leí, pero sí leí Sangama. Ya, ese cuento lo pueden leer en general toda la familia juntos y puedes conocer un poco más, no solo de los animales, la naturaleza, sino de la selva en general, de la idiosincrasia de la selva. Otra realidad que tampoco se toca, porque el Perú no solo es costa y sierra, también es selva, pero también es mestizaje. Miguel Gutiérrez, Cromwell Jara. Estos autores también son capitales. También es César Vallejo. Tienes razón, Fernando. No podemos quitar ninguna de las columnas que sostienen una casa, ¿no? Quitas una columna, se cae abajo toda la casa. Pero como tú dices, tenemos este ánimo divisionista que no nos permite comprender todo el panorama y las maravillas que tenemos, porque tenemos muchas riquezas naturales, Fernando, pero es el hombre que está jodiéndose a sí mismo. Es el mismo hombre que se dispara los pies, es el mismo hombre que se baja los pantalones
y que permite que prácticamente lo violen. Voy a usar una palabra cruda. Estás permitiendo que te violen y tú lo disfrutas. Sales con una sonrisa. Eso es, no sé cómo ya, eso no es una enfermedad, Fernando, de masoquismo. En el fondo somos masoquistas, Fernando. Eh, esto es una, pues, esto es una cuestión que constantemente daña nuestro nivel de conocimiento, nuestro nivel de sensibilidad nacional. O sea, estamos constantemente, repito, confrontando entre nosotros mismos. No creemos en ninguna unidad, no somos una nación unida, siempre hemos sido divisionistas, como tú lo has dicho. Y esto se lleva a la política nacional y ahora ya ves que se forman polos que luchan unos con otros. Como repito, estamos destinados de repente a una guerra civil, pero somos tan cobardes para ni siquiera asumir eso, ¿no? Y esto obviamente, en el fondo, es una guerra que va a durar mucho tiempo porque está soterrada, está socavada, estamos generando corrientes que llaman solamente al odio, ¿no? No estamos generando ningún tipo de corriente que pueda llamar a la unidad absoluta. La costa detesta la capital detesta la sierra, el norte se pone como otro bastión, se enfrenta al sur, se enfrenta a la capital. O sea, estamos jodidos, hermano, estamos jodidos. En una votación así, pues yo digo, ¿no? ¿Qué hace falta? Eliminar la votación directa, asumir colegios electorales, generar en los parlamentos el cambio de un tercio como lo hacen en Estados Unidos. Creo que las democracias de Estados Unidos, por más imperfectas que sean, tienen algo de positivo. En nuestro caso, la democracia nuestra solamente es una dedocracia, es una corruptocracia, porque únicamente lo que hacemos es fregarnos por el bien de nuestro bolsillo. Pero de la nación no queremos saber nada, ¿no? No queremos hacer ninguna unidad. Y todo lo que se hace en un periodo anterior se elimina a veces, se vota, se desecha, no se siguen planes a largo plazo, sino solamente en momento nada más. Es lo que hacemos siempre. Es lo que hacemos siempre. Fernando, acá estoy proyectando, público en general, comenten por favor. Estamos proyectando los resultados oficiales de la OMP al 64.830. Keiko sigue en primer lugar, segundo lugar Porky, Renovación Popular. ¿Dónde está Carlos Álvarez? ¿Dónde están estos candidatos que hemos mencionado que son los más, digamos, los más honestos? Aunque Carlos Álvarez, permíteme conjeturar, Carlos Álvarez también tiene ciertas especulaciones, denuncias de estar aliado al fujimorismo, al montesinismo, de haber recibido coimas, de haber colaborado con el régimen de Fujimori, que a mí me ha generado sospechas y por eso decliné en votar por él, te soy sincero, Fernando. Pero él está ocupando ahorita el 7º lugar, López Chau el 8º. El 9º y el 10º lugar, si no me equivoco, está ocupando Carlos Spa, la velita. No, el 9º lugar, perdón. El 9º lugar está ocupando Carlos Spa, la velita. Y después, Paul Jaimes. ¿Dónde está Paul Jaimes? Mira, ¿dónde está? Aquí está. Así de hipócritas somos, Fernando. La naturaleza nos importa un reverendo bledo, Fernando, que destruyan nuestros recursos naturales, que la minería ilegal derrame todo el oro, todo, que lo contaminen. Yo me pregunto, esa gente que sale a protestar, dice no a la minería, no a tal empresa minera, son unos reverendos hipócritas, porque acá tenían un candidato que estaba justamente en contra de eso, de la contaminación ambiental. Acá lo tenemos, miren, ¿dónde está? Casi ya al fondo de la cola. No sé qué te parece lo que te estoy mostrando, los resultados oficiales, no crean en las encuestas, oficiales de la OMPE. Ahora me parece una vergüenza, es una vergüenza
poder ver este tipo de resultados, ¿no? Y obviamente, pues, ya me doy cuenta que el país donde vivo, cada 5 años se pone de luto. Cada 5 años se pone una camisa de fuerza, ¿no? Porque realmente lo que estamos haciendo es ir al suicidio nacional, ¿no? Ir solamente al suicidio nacional. O sea, lo que hacemos es únicamente aligerar cabos para oponernos a cualquier tipo de ideología que no comparta nuestro punto de vista, ¿no? Entonces, lo que hacemos en el fondo, y cuando llega el momento era decisivo de poder cambiar, nunca lo hacemos, no cambiamos nada, estamos decididos a perturbar más el panorama político nacional, y obviamente cuando decimos que queremos solucionar las cosas, llega el momento y pensamos más en el bolsillo, en el oportunismo, pensamos más en qué ganaremos con eso, porque lo otro no se gana, ¿no? Destinando nuestros esfuerzos a mejorar el país, a evitar las bandas criminales que hacen irrupción en la selva, no se consigue nada con eso. También hay que estar a favor de eso para ganar de eso, ¿no? Ese es el problema que tenemos. O sea, en el fondo somos unos idiotas que desde hace más de 40 años seguimos estando en la mira del extranjero como un país, como dice Perky de Macondo, ¿no? Aquí cualquier cosa estúpida puede pasar y no pasa, porque tenemos una mente bien permeable para eso. Tenemos una inmoralidad que raya en la locura, ¿no? Y eso pervierte cualquier tipo de plan nacional futuro. ¿Qué tipo de mensaje puedes dar tú a tu hijo mañana si el país es así? Si sigue como está, hijo, pues adósate a lo que ellos hagan, porque tú, si vas a salir a la palestra y vas a crear algún tipo de ideología en contra de ellos, vas a salir perjudicado, muerto, eliminado, masacrado, como lo que pasa pues en la selva con la gente que defiende un árbol, ¿no? Es lo que pasa, ¿no? Y lamentablemente esa pobre gente no tiene quien hable por ellos, ¿no? Ni siquiera saben, mueren día por día, pero ni siquiera se hace caso. Ellos luchan porque un árbol por no se destruya, ¿no? Pero aquí a la gente le importa un bledo, le importa más que haya oro fácil, ¿no? Y que puedan gastárselo como quieran, y matando gente, matando recursos nacionales que son de primera línea, devastando la selva. O sea, es un tipo de cosas que lamentablemente uno lo llama la atención, uno que piensa, que sabe, que le conviene, pero hay gente pues que le importa un pepino, pues eso es lo que pasa. Y esa gente lamentablemente piensa más en tirarse a Velarde, al Tacho, en sacar de ahí las reservas nacionales, en tirárselas en estupidez y en pavadas y en estupideces, con el cuento de la microeconomía, ese tipo de mensajes que son lesivos el país. Pero ellos creen que sí está bien, creen que es justicia social, ¿no? Ese tipo de gente idiota, con gusanos en el cerebro, que se llaman gente de izquierda extrema. Esa gente es un cáncer para el país, pero el cáncer nos está matando y no somos capaces de matarlos, esa es la verdad. No somos capaces de matarlos ni políticamente ni físicamente. No estoy diciendo que tengamos que matarlos físicamente, pero realmente da ganas de eliminarlos, de exterminarlos, porque su influencia ya es nociva más de 40, 50 años. Y no hemos cambiado para nada, seguimos adelante con ese progreso enorme. Esto va a acabar muy mal, Alex, muy mal. El país se puede dividir en dos y tendremos otra vez el escenario de la historia del Perú en tiempos de pues Agustín Gamarra, ¿no? Cuando estábamos divididos en Alto Perú y en Bajo Perú, ¿no? Ese es el problema, ¿no? Lo que más. Te escucho. Fernando, acá he puesto una encuesta porque ya StreamYard me da una nueva opción gratuita para hacer una encuesta para ti, Fernando. Empezamos la encuesta. ¿Cuál es la mejor novela de Vargas Llosa? ¿La guerra del fin del mundo? ¿Conversación en la catedral? ¿La ciudad de los perros? ¿O historia de Maita? Dime tú, Fernando. La uno es mi favorita. Tu favorita. Pero objetivamente hablando, ¿cuál crees que es la mejor de todas? La 1 es mi favorita. Es la mejor. Es la mejor y es tu favorita a la vez. Claro, porque realmente él trata de imitar a Gabriel García Márquez. Y de cierta forma le sale.
creo que sí, le sale y algo que destaca en Vargas Llosa es el dominio del diálogo. Algo que no tiene tanto García Márquez. Si uno revisa sus novelas, él no tiene mucha destreza a la hora de ejecutar diálogos entre sus personajes. No sé si estás de acuerdo o no conmigo con esa observación. Sí, pero hay un tono mágico especial, algo que yo no he visto nunca en Gabo, esa mezcla de realidad y de ficción que hace que la novela sea pues inmortal, ¿no? Y eso hace que uno quede prendido de esa novela, aunque, repito, no sea exactamente una copia, no puede ser una copia de Gabo, pero es una fusión Mario Vargas Llosa cerebral con Gabriel García Márquez y le sale muy bien, te lo juro. Es una epopeya realmente eso que vemos ahí. Camus no es cualquier historia, es una historia Fernando, para toda la eternidad. en esa novela, cuando salió ese año, hubo polémica, producto de algunos escritores intelectuales, uno de ellos de José Saramago. Tú entiendes por qué le tenían tirria a Vargas Llosa ya en esos años, por cuestiones políticas principalmente. Siempre así es. Saramago, Saramago es el peor de los escritores porque ha utilizado la metafísica, ha utilizado ideologías de tipo progresista para generar una obra que según él es muy intelectual, muy inteligente, pero las palabras que habla en contra de la creencia de Dios es una cosa aberrante. Ese hombre está lleno de enfermo y pero, de odio. Por pero más que aparentemente sea casi te convence, intelectual, Fernando, perdón que te discúlpame, interrumpa. por más que sea intelectual, su intelectualidad es una basura. La intelectualidad de Saramago no es lo que parece. Parecerá ser muy, muy positiva. En el fondo es negativista, en el fondo es una aberración de la naturaleza del espíritu que puede haber en un individuo como Saramago. De verdad, Saramago es enfermarse de odio contra algo que ni siquiera conoces. Y eso es lo que llama la atención de mi persona contra ese individuo llamado José Saramago, a quien no leo por último para, digamos, aceptar nada, sino bien para Pero entablar Fernando, el no fuego me que diga. negarás que es un buen novelista, más allá de sus cuestiones Es un religiosas o políticas. buen mentiroso, así es un buen mentiroso. Y como mentiroso, mucha gente como están aquí, Perú somos tan, pata de los mentirosos, pues cae muy bien, ¿no? Es la verdad, es un gran mentiroso, un Pero, muy buen mentiroso. pero Sí, Vargas Llosa lo dice sé, que todo buen novelista en el fondo es un buen mentiroso, Fernando. Esa es una pero cualidad. este pendenciero ya es patológico, pues, Saramago es un patológico, ¿no? ¿Y a qué te iba a decir? Saramago criticó esta novela porque la acusó de plagio. De plagio, mira, escucha. Plagio, dijo que plagió a Euclides de Acuña. Los Sertones, me parece que es el libro que se basa supuestamente Vargas Llosa y que plagió según José Saramago. Plagio es un término muy, muy severo. Plagio es un término demasiado extremo, como todo lo que viene del señor Saramago, o que venía del Saramago, que estaba pudriéndose en el infierno ahorita. Este pata lo que quería era destruir ¿cómo se llama? La cosmovisión de Mario. Y realmente de acusarlo de plagio es acusarlo pues de que ha cogido cosas de Pero ahí, mira, ¿no? Exactamente iguales. dos grandes novelistas a nivel mundial, mira Habrá cómo se cogido enfrentaron. algo, algún punto de apoyo, pero no ha cogido el telar de que es la cuna. Yo Yo tengo pienso una que explicación, Fernando. Yo tengo claro, una hipótesis. En realidad, Vargas Llosa no cometió plagio. Lo que se llama no, esta técnica claro. es intertextualidad. ¿Sabes esa técnica, no? Intertextualidad. Significa que hay un diálogo entre un texto y otro. Hay lo que se llama, esto es hipotexto, hipertexto. Y estos dos textos dialogan en Es sí. algo diferente, claro. Te estoy Ujú. hablando en términos teóricos y técnicos. Yo he ido Claro, sí, aprendiendo lo que tú bastante estoy leyendo. generando. Y entonces, eso no sabía Saramago. O sea, tienes razón, en el fondo era un idiota. Sí, pues además de pues idiota, que diga que vivía lecturas, me extrañó. O sea, en eso no le gana Vargas Llosa. Es un idiota. Sí, pues. Pero que un idiota que sí, no sabía Pero cómo demonios ese idiota, fregar a alguien que estaba llevando una carrera limpia, ¿no? Creo que era peor de todo.
Que gane pero un es, móvil a Saramago es la peor vergüenza que ha podido hacer el Premio Nobel. Darle una vergüenza. Y yo siempre digo que ya a otro escritor portugués y no a ese parado, que por más que nos haya querido meter en los ojos pues ¿cómo se llama? Su Fernando, yo literatura sí estoy de acuerdo brasileña, que le ¿no? hayan dado el Ya, Nobel, ya, ¿sabe por qué? esa puntería que ha hecho, ¿no? Y bueno, pasa algo, ¿no? Pero Pero hay Fernando, otro entrando en la que polémica es, literaria, te juro que yo creo que sí merecía. bien, bien. Yo creo que sí se lo merecía. Manuel Chatelán ahorita estaría en contra tuyo porque te diría que José Saramago es prácticamente su dios literario. Su fan, ¿no? Bueno, yo respeto a Manuel Chatelán, lo que haya dicho él, para mí, bueno, si es que lo ama, pues yo no puedo negarlo, si le amo que lo ame, pues que lo quiera, pero desde mi punto de vista personal, Saramago no sirve, lamentablemente, como Yo una referencia tengo, literaria. Fernando, yo tengo un punto intermedio, como te dije, a nivel de intelectual, sí es un pacotilla, un cero a la izquierda es prácticamente, no cuenta. Pero como novelista, Fernando, como novelista, es uno de los grandes a nivel mundial y en el siglo XX. No podemos negar eso, Fernando. Es porque le hemos permitido meterse a hablarnos de la manera en que habla, ¿no? O sea, cuando yo Pero Fernando hablé es una un hora gran yo creo que hipnotizador, es un los gran puntos y las mago. comas no existen casi. Una forma de hacer la obra como lo hace la onda gana, ¿no? Y así es como lo No, aceptamos. Digo yo, hay gente que si hubiese hecho eso yo, de ese tipo de me hubiesen mandado por un carajo, me hubiesen botado por la cabeza. Ya no, a él no, le pero permitimos todo, lo Fernando, que él hace, todas ¿no? esas técnicas lo aprendió pues de Jane Joyce. Jane Joyce también eliminaba comas y todas esas cuestiones. Pero Cormac más que James McCarthy, Joyce es la densidad de su odio a todo lo que es, como se llama, Dios y religión. no, A y mí por me eso van a te decir digo, que soy un vago, como intelectual se me cae, es un cero a la que soy izquierda, un intolerante, o sea, pero como novelista, Fernando, como novelista es de primer nivel. Ensayo sobre la ceguera fue lo primero que yo leí en la universidad, te cuento, cómo llegué a Saramago, y me voló la cabeza, Fernando. Literalmente me voló la cabeza. Dije, ¿hay literatura así de este calibre como bombas atómicas que sostienes en las manos? Sí, dije, yo también algún día quiero escribir una novela así de transgresora, sangrienta, cruda, que sacuda al lector, que lo deje perplejo. Y dije, no, este autor merecía ganar el premio Nobel, muy bien ganado. Fernando, como novelista es un genio, es un mago. Tanto así que una vez tú contaste que casi te convence el Evangelio según Jesucristo de ser claro, ateo. casi me Casi. convence, te juro que estaba ya a un borde ya, a un Es borde, pero después que me eso sacudí hace rápido, un buen novelista, te me convence. sacudí rápido, porque yo dije, aquí hay incoherencias que no se pueden permitir, definitivamente no, Claro, esto ya es para nada, ¿no? a nivel intelectual no te convence, pero a nivel literario te va envolviendo. ¿No te das cuenta tú de esa Si magia? es muy débil, sí, cada vez se juega rápidamente, sí. Claro, si tú fueras un joven lector así que lee novelas simplemente y Cae no rápido, tiene... cae rápido. Acá Milton Meca dice que La Casa Verde es la mejor de todas. Es Puede opinión de ser, ¿ah? Neta Meta. La mía sigue siendo ¿cómo se llama? El, la guerra del mundo. Mira, La Casa Verde creo que es una de sus novelas más complejas. No sé cómo tú llegaste a esa novela, en qué año. Recuérdamelo, Fernando. En Tu hermano también lo 1924, leyó. cuando sale el famoso, la famosa novela por Sachs Barral, una edición que venía después del premio que se le dio en Francia, el Rich Hemingway, ¿no? Ya. Fue para el año 85, me parece. Sí, estaba en la promoción y salió en Talara una edición que vendía a 20 soles de Sachs Barral. Y fue uno de los primeros que yo compré. O sea, mi padre me había comprado ya la Casa Verde antes, pero no tenía nada que yo quisiera comprar. Yo la compré porque me gustó el empaste, lo que bonito venía. Y obviamente la leí de un tirón, te lo juro, 85, casi para la época de mi promoción. Y me encantó tanto. La historia me quedé con la historia del enano, de Jurema, del varón de Cañabrava, todos ellos me gustaron enormemente. La forma como hace, en forma cíclica,
su te novela, estás que él habla refiriendo a la de guerra del fin del el mundo, ¿no? Sartón, todo eso. O sea, Fernando, te me refieres a la fascinó guerra del tanto que fin del dije, mundo. claro, me dice, esto es mejor que la Casa Verde, dice, ¿no? Realmente es todo que te atrapa y te mantiene ahí en vilo. ¿Qué te crees? Yo me sentía en el Barón de Granada, yo me sentía ahí, me sentía así, ¿Sabes ¿no? qué personaje a mí me gusta? El Beatito me gusta bastante de la guerra del fin del mundo. No sé por qué El me he gatito, enamorado de ese claro, personaje. también es un buen personaje, pero a mí más me gustaba esa sensación de sensualidad que le ponía a él al Barón de Granada, ¿no? Que gustaba Otro siempre sacar personaje que me sus marcó de la pasiones, ¿no? novela es Fernando, no sé si a ti también, Galileo Gal. También, claro, sí, también, también junto con él, también el periodista miope, todos ellos, ¿no? Todos ellos son El muy periodista buenos. miope, creo que a ti te ha impactado más, ¿no? De toda la novela, ese También, personaje. claro, claro, pero en el fondo, pues yo quería ser como el Barón de Granada, pues, ese Eso era te iba a mi decir, gusto, ¿no? Fernando, que en eso coincidimos. Yo también quería ser el varón de Caña Brava. Mira, coincidimos en Terrible, ese punto. totalmente, claro. ¿Por qué crees que nos gusta ese personaje también, que quisiéramos interpretarlo alguna vez? Es un Quisiéramos ser personaje él. atrapado en sí mismo, es un personaje atrapado en sí mismo que quiere salir de que no encuentra la forma de poder hacerlo, busca saciar sus apetitos, lujuriosos, y al final Y- se hinca pero, ante la mujer que está a su pero lado. Fernando, Es una cosa de pero loco, ¿no? Fernando, yo La que inventa recuerdo Marvel. que tú me dijiste que con tu hermano leíste La Casa Verde muchos años antes o después de la Guerra del Fin del En Mundo. la casa Verde fue muchos años antes, cuando todavía estaba yo en tercero de secundaria, en segundo de secundaria. Claro, y yo tengo las ediciones de los 72, ediciones de Esta año edición que yo 73. tengo, Fernando, es de Peisa del año 98. Sí, no, yo tengo las ediciones de año 73, 72, de la Casa Verde, y de la ¿Y qué Flores personaje te Chávez, marcó de aquí? ¿Qué edición de personaje? 71, 70, 69. Uh-huh. ¿Qué personaje están marcados? A mí me marca Bonifacia, creo que a ti también. Bueno, El, el- el de la novela de uno me marca más Anselmo. Anselmo Don es el Anselmo, Don mejor. Anselmo. Sí, es un personaje muy introvertido, misterioso. Aparte que nunca supe de dónde miércoles vino, ¿no? Nunca dice de dónde vino. Claro, No, tiene ese ese gran misterio de la aura, novela, ¿no? ¿De dónde claro, viene él? Ningún día, pero no sé de dónde viene. Tal que ese nunca aura pude saber, misteriosa, ¿no? Tiene un claro, aura nunca pude saber misteriosa. de qué latitudes venía Y personaje, Fernando, Anselmo. no has pensado incluir este personaje en tu viejo, en tu novela El Viejo, y Podría poner, ser, ¿no? Pero la verdad que me tengo de Mario para que luego te están diciendo, no, estás sacando a Mario, te estás colgando de Mario, entonces como se en ese pero país todo al final. Fernando, eso se llama intertextualidad, puedes continuar la Claro, pero historia. aquí no entienden, pues aquí no lo entienden eso, ni se no entendió eso, no lo van a entender, pues, tú sabes que. Es que Fernando, eso se llama ser idiota, pero Fernando, así de simple. Así es, pues, sí, la verdad. La Uno verdad puede hacer que, lo que quiera con la literatura, uno puede reescribir una claro, historia pero que aquí ya no, está aquí te hecha. estamos pulgando al mínimo, te sacan en cara, ¿por qué lo haces? ¿No? Es así, pues, que todavía no se A trata mí de vivir también lamentablemente, pues, y no me se llama puede la hacer algo así. atención Fushia. Fushia también me llama mucho la atención este personaje ambivalente, por A momentos Fushia, corrupto. sí, a mí también me gustaba el personaje de Fushia, pero ahí lo vi cuando, al final, cuando se Por eso, pudre, la verdad que a mí me causó una sensación tremenda, verlo así con la letra, todo leproso, y dije, bueno, pues hasta aquí nomás con Fushia, prefiero ser el sargento Lituma, dije, ¿no? Prefiero ser el eso te iba sargento a decir, Lituma que yo también Fushia. quisiera ser el sargento Lituma, no sé Sí, por qué no, siempre nos Lituma, gustan esos claro. personajes. Claro, yo también dije, no, mejor que sea hacer el clima que Fushia, porque Fushia acaba perdido, que acaba impotente, lamentablemente, ¿no? ¿Qué Y pasa? Lituma, recuerda Fernando, es un personaje recurrente en varias novelas de Vargas Llosa, ¿o me equivoco? Claro, la del Tuma está también, por ejemplo, en novelas, en teatro, también está en el teatro de él, en la chunga también está, me parece. Y la Y misma también, Chunga, que es un personaje de y la también Casa está en Verde, esa novela es que ganó en el 93, me parece, esa que Lituma en también los es Andes, Lituma en los Andes, sí, sí, el sí. Tuma bastante, sí, claro, sí, no, fue en el 93. 94 creo que se llevó el primer planeta, ¿no?
si me acuerdas. Y no sé qué otra novela aparece. Creo que aparece Lituma también en Historia de Maita, la novela que siempre recomiendo a todos. Ah, también. Y también me parece que también aparece en Palomino Morelos, me parece. ¿En dónde? En Palomino Morelos. ¿Cómo, Fernando? En la novela de Palomino Morelos, ¿te acuerdas? ¿Alguien mató ¿Quién a mató Palomino a Morelos? Palomino Moreno? Sí, ahí también aparece. Ahí también en esa Y novela es policial recurrente, aparece. es como una especie de personaje así, tipo Fetiche. Horacio Bombo de Ferna, que siempre aparece en novelas Sartorizates o Fernando, Santiago, yo que siempre te aparecen. voy a adelantar algo. Yo tengo un personaje fetiche que ya va a aparecer no solo en mis novelas, sino en cuentos. El Duende Tatú. Ya lo he adelantado en la entrevista con Manuel Chatelán, quien les invito a que revisen. El Duende Tatú va a aparecer en muchas de mis novelas. ¿Qué te parece, Fernando? Sí, Imitando la me técnica parece de Vargas Llosa. muy constructivo, es muy constructivo. Porque el Duende Tatú representa el mal, Fernando. Representa todo lo que somos. Toda la pobredumbre humana está ahí, en él, en ese ser mágico, digamos. Que no es otra cosa que el ser humano. No es ni tan mágico, es más realista que cualquier cosa. ¿Qué es más realista que el hombre es codicioso, ambicioso, puede vender su alma al diablo por conseguir lo que sea? ¿O me equivoco, Fernando? El peruano no es así, el latinoamericano no es así. El mundo no está así en guerras como Donald Trump, Irán, Israel, Palestina. No está así. Rusia, Putin contra Ucrania. ¿No es así, Fernando? En el fondo no Sí, somos así el es, Alex, duende no te tatú, equivoques, no somos, así es, el mundo es así lamentablemente, pues Alex. en el fondo somos el duende tatú, ¿no te parece? Lo que yo he construido es en el fondo es lo que somos. ¿O acaso somos angelitos, Fernando? Te pregunto. ¿Hago ángeles en vez de demonios? ¿Construyo demonios o ángeles? Somos tremendos demonios, somos. Algo más. También otros personajes fetiches que van a aparecer son José Bastardo, Fulvio Caralampio y los malditos, los Llerena. A ellos también los voy a volver a aparecer en varias novelas y se van a pudrir en el infierno. Tú sabes a quiénes me refiero, Fernando, pero tú sabes que todo es ficción. Voy a ocultar quiénes son realmente estos personajes, de dónde vienen. Los Llerena, José Bastardo, Fulvio Caralampio, el Chipi, Rosquete. Tú los conoces muy bien, son de carne y hueso que los he convertido en personajes de ficción. No sé qué te parecen. No, sí, me parece muy bien, es una arquitectura literaria muy positiva para ti. Aparte que estás haciendo una novela que te gusta y disfrutas mucho hacerlo, parece. No, me encanta hacerlo y es un reto que también me da también dolores de cabeza, como alguna vez le dio a Vargas Llosa dolores de cabeza escribir la conversación en la catedral. Recordarás que casi no la hace, casi no termina esa novela. Creo que Alex, lo un mismo le chiquito, pasó con la guerra del Alex, fin del mundo. un chiquito, enseguida ven, un chiquito, pero un chiquito, ok. No, no hay problema, voy a conversar con el público. Mientras vuelve Fernando, acá hay preguntas creo que del público, pero me gustaría saber, en el caso de Albert y de Ricardo Santiago Muse, para ustedes, ¿cuál es la mejor novela de Vargas Llosa? ¿La guerra del fin del mundo? ¿Conversación en la catedral? ¿La ciudad de los perros? ¿O historia de Maita? ¿O qué otra alternativa nos dan? Ahora sí vamos a leer los comentarios. Buena pregunta, Álvara. Muy buena pregunta. Ahorita se le vamos a realizar a Fernando ni bien regrese en unos minutos. La siguiente. ¿Crees que el hecho del indigenismo está tan arraigado en el mundo literario peruano para poder sobresalir o consagrarse? Muy buena pregunta. Yo te lo voy a responder en primer lugar, antes de que venga Fernando. Yo creo que sí, es como una marca de agua, un sello personal que nos gusta ver, ¿no? Si no hay indigenismo en la literatura peruana, simplemente no está presente. Fernando, qué bueno ver tu cacharro. Fernando, ya te veo con otro look, ya parece Richard Gere o Luis Miguel o Julio No, Iglesias. que estaba haciendo limpieza, Alex, estaba haciendo limpieza en mi biblioteca, No, fue una pero vez que Fernando, tienes un nuevo look y se te ve todo galante, ¿ah? En serio, Fernando.
anda para allá, me Eh, quedas. No te no, de estaba haciendo limpieza verdad, en mi biblioteca, Fernando, ya, te estoy hablando en serio, no en broma. Te cae muy bien el peinado. sí, ¿Cómo se llama realmente. ese peinado que te has hecho, ese corte? Es un nuevo tipo de Elvis, años 60, tipo años Ah, ya 50, claro. Elvis años Presley, te has 50. hecho. Yo quiero hacerme ese peinado, pero no me sale, mi pelo no tiene esa No, disponibilidad. que tienes que utilizar petróleo blanco, se usa petróleo blanco y una media encima para que esto se fije hacia atrás. Mantenerse, ¿no? Para que se fijen, ¿no? Mm, sí, así es. Ya tú después me pasas la receta para el peinado de Elvis. Mira, No, ahí está debajo. Ahí está sí, debajo. sí, 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 sí. Acá dice el personaje más inolvidable de Vargas Llosa es el consejero. Ah, ese El está bien, buena. consileiro, según claro, según el mercado es el consileiro. Pero para mí el Beatito Corazón, ¿ah? Está en mi corazón el A Beatito. mí es el varón no te También. A mí me gustaría vivir esas aventuras del varón de Cañabrava. eh, Acá dice la fiesta del chivo, como tú comprenderás, Fernando, ¿no? Comprende, ¿no? La fiesta del chivo. Chivo, pues. es el chivo. No comprende lo que te estoy diciendo, la fiesta del chivo, No, como tú no, comprendes. no, ¿qué pasa? ¿No? Sí, No, pero fuera de broma, pero fuera de bromas, ¿tú le llegaste a leer la fiesta del chivo? ¿Qué te pareció en el año sí, sí 2000, me gustó 2001? también. No es una novela como experimental, pero la trama sí trata en relación a Trujillo, ¿no? Y cómo lo mataron y cómo llevaron su muerte, después de la violación que hizo Aurania, ¿no? No, esto es una trama que también sí me A mí gustó, me a mí. pareció una novela policial, así de primer nivel, De hecho, es policial, dictatorial, sabes que histórica, realmente, sabes como lo hace Mario, como lo puede hacer Mario solamente, ¿no? Claro. pero de primer nivel, ¿ah? De primer nivel. Yo estaba Pero, ya entrando pues a una época mucho más madura y ya estaba ya sondeando el 9, ya muy cerca ya estaba él. Fernando, en ese momento tenía cuántos años cuando sacó la fiesta del chivo. ¿Eh? Sí, Vargas Yo Llosa, Sí, Mario, estaba ¿cuántos por años los 50 y tanto, me parece, ¿verdad? Creo que sí, ¿no? 37, 47, 57, 67, 77, 87, 97, 97, 2007, ya, sí, ya tenía sus 63 años, ¿no? O sea, tenía más de 60 años y publicó Ujú, una obra claro, maestra. ya estaba apostado. Pero te digo algo, yo he tenido discrepancias con algunos críticos literarios cuando llevé talleres o cursos sobre Vargas Llosa, y estos profesores siempre me decían, no, para mí Vargas Llosa muere hasta Historia de Maita. Para mí la fiesta de Chivo no vale, a la basura. ¿Tú qué tienes que decirle a esos críticos literarios, intelectuales, académicos que desprecian la fiesta del Chivo? No, que la obra de Mario es una obra que está en constante evolución. Y esto, si nos vamos a hacer solamente a las primeras novelas, pues nunca vamos más a pagar todo lo que es el cuerpo de Mario. Realmente, y el cuerpo de Mario no solamente las novelas, también son ensayos, también son Exacto. teatro, también son un montón de obras también Por para ejemplo, gente, para los niños también, claro. este es Porque un libro no es clave una para cuestión que todo diga solamente las novelista. novelas, pues, y se acabaron, no es así, pues, eso ya es falta criterio, ese pata de falta eso, pues, eso literario, ¿no? Y eso que son Simplemente eso. doctores, magísters y Sí, hablan así. si cualquier idiota no me magistro cantaba que iba a pagar para decir nada más, punto, eso es todo, nada más. Cualquier Pero, idiota es. sí, son Dímelo así, tú a mí, son. Fernando, pero no me insultes, pues, Fernando, no me digas idiota, yo estoy llevando No, tú magíster. no, pues, yo me refiero a mucha gente que sabe de tipos, ¿no? Sabe, que no está en tu ciclo, ¿no? En tu ciclo. Ah, ya, claro, pues yo los dejo bien No, parados, ¿no? no te pases. No, pero este libro, Fernando, yo recomiendo para todo aquel aspirante a novelista. Cartas a un Claro, joven novelista. claro, Léanlo, ¿ah? esa obra vivo la tengo, yo tengo eso en una edición, la tengo así en PDF. Claro. Ya, bueno, todo vale, pues, Fernando. Esta es la edición de bolsillo, ¿ah? Está Ajá, baratito, ¿ah? claro, yo tengo la edición, la quiero sacar. Fernando, está barato en Busca Libre. Lo han bajado 50% de descuento. No, Menos de no. 30 lucas está. Pero busca bien, ¿sí seguro? Busca Libre sí llega a todo el país. Este libro, Ah, Busca ya, Libre, menos de no 30 sabía, ¿no? lucas.
Menos de 30 lucas. Pero continuemos Yo con siempre los desconfío de mensajes. Busca Libre, ¿no? Yo sé que no, que no va a traer nada, yo pienso eso. Pero Fernando, no, sí traen, 100% garantizado. Yo te lo digo como cliente de Busca Libre. Ay, ay, ay. Ya, ahora, Fernando, acá hay unas preguntas de Albert y me parece también de Ricardo Santiago Muse. Primero vamos de Álvaro. A ver, responde Fernando. ¿Qué opinas de la gran masa de escritores peruanos que desmerecen a Vargas sobre eso? Es que lo que pasa es que Albert no estuvo en la parte inicial. Ya lo dije bien claro, ya lo dije bien claro. Son realmente pigmeos literarios que solamente opinan, piensan que están confrontando de manera política a dos grandes columnas nacionales, que son, por un lado, ¿cómo se llama? Argoas, que es una persona muy humilde, un literato magnífico, un amante de su tierra, y por ser así, por ser tan humilde, jamás él hubiese podido confrontarse con nadie. De hecho, le faltan el respeto al mismísimo Taito Argoas, esa gente. Esa gente no merece ningún tipo ¿cómo se llama? De visión, ni mucho menos de interés, porque esa gente solamente es confrontativa, nada más. El tipo de gente no sabe nada, ignora que Mario, tanto Mario como Argoas son columnas vertebrales nacionales. No se pueden romper porque sobre ellos recarga el dintel de la casa llamada literatura peruana. Eliminar una columna es tirarse la casa abajo, pues, lamentablemente. Y eso es lo que no comprenden ellos. Ellos creen que están haciendo una bonita confrontación. Están creyendo que están haciendo un bien a la raza indígena. Idiotas, mamertos, imbéciles. No saben ni lo que pensaba Teta Guevara por último. Y Mario es una cosa muy diferente, ¿no? Mario es el Perú hacia afuera. Y Guevara es el Perú para adentro. Entonces, ¿qué cosas podemos decir? Confrontar los dos son de distinto sentido. Uno va hacia el interior, otro va hacia el exterior. Por favor, ¿qué es eso? O sea, es una incongruencia total y capital. Yo, por ejemplo, no veo si soy llamada, ni siquiera crítico literario, ni nada. Pero no tiene ni siquiera la categoría para eso, no da el censo para eso, sencillamente. Punto. Fernando, acá hay una novela que fue infravalorada y lo hemos comentado muchas veces, Historia de Maita, Sí, que no sé, para mí esa fue una de las que le llevaron justamente al nuevo de Mario, ¿no? Claro, fue una crítica mordaz a la primera revolución supuestamente que se hizo en el país. Y obviamente el cuarterón que estaba metido ahí, que es Malta, pues al final acaba como una especie de ídolo caído, ¿no? Porque solamente es un pata, ¿cierto? Es un pata, ¿cierto? ¿cómo? Todo eso, ¿no? Claro, es un Ah, pata. hay escenas homoeróticas que a ti te Sí, encantarían, por Fernando. eso, sí, es un boss ¿Te ese pata. encantan, Fernando, esas escenas No, no me homoeróticas? encanta, me dan asco, pero qué bien que están ahí. Quiero ser Como tú ahí, pues ya es comprenderás, Mario, Fernando, pues ya no quiero poder, pues, pero no te gusta esa escena morbosa donde se no, agarran las eso no, piernas. prefiero vean cuando están ahí haciéndole el amor a Jurema Pero, la guerra de Fernando, te mundo, pregunto, y ¿no te estaba viendo gustaría ahí volver a Maite que releer estaba esas haciendo tonterías. páginas No, no, no. donde duermen dos hombres agarrándose las piernas, No, ya, qué besando? asco, es la parte no, yo te juro que cuando lees no era la pasada, esa parte la pasada. No, 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 yo la pasada, te la juro esa parte, Pero no, si no te me das gusta cuenta, en esa el parte. fondo hay una ridiculización al mostrar que los trotskistas son homosexuales, ¿no? Y que tienen Sí, escenas claro, homoeróticas. pero en el fondo tampoco me dice Trotsky. Trotsky es un pata que más bien me cae muy bien, te lo juro. De todos los comunistas, así como me cae bien Barrantes, ¿no? De todos ellos, el que me cae muy bien de la revolución rusa es Trotsky, el único. Los demás todos Pero, son unas Fernando, porquerías, ¿no? tú Sí. estás en contra de la izquierda, me parece No, extraño es eso. que Trotsky no me gusta como ideólogo, me gusta como persona. Él fue Ah, muy, ya, muy consciente bueno. de lo que hacía. Fue un hombre veraz y consciente de lo que pensaba Y lo como hacía, amiga ¿no? ti, Fernando, ¿qué posición tienes con él? Yo simplemente me gusta como persona porque fue coherente con lo que pensaba y con lo que hacía, repito. Mariatti No, como claro, persona. y además fue un combativo terrible contra Stalin maldito. Alguien a quien odio mucho en la revolución es Stalin. Todo aquel que está en contra de Stalin es mi amigo, obviamente. Así Y es, punto. Fernando, si alguien te regalara un cuadro de Mao Zedong, ¿lo recibirías? No, tampoco. Mao me parece muy buen poeta, pero pésimo político.
y aparte su veneno llegó hasta acá. Y Mao merece para mí todo el desprecio del mundo posible, te lo juro. ¿Por qué te hago esta pregunta? Porque Mario pone en ridículo prácticamente las contradicciones y ridiculeces que dicen o no dicen, o las incoherencias, porque no son coherentes. Él se da cuenta de que la izquierda latinoamericana, no solo peruana, es incongruente, no tiene dirección, no tiene vértice, no tiene base, y creo que eso no le gustó a la izquierda latinoamericana en su momento. ¿O me equivoco, Fernando? Historia de No, Maita fue muy... no solamente no le gustó en su momento, no le gustó para toda la eternidad. Pero ahora que lo condena a él, obviamente, al ostracismo político por parte de la izquierda. Pues ahora, repito, lo condena a él al ostracismo político por parte de la izquierda. ¿Y por qué esta novela no lo consideran una obra maestra? Repito. Porque obviamente la crítica mordaz a la ideología izquierdista que hoy día está pululando en Latinoamérica. Pero dejando de lado la parte política, a No, nivel que no técnico... pueden evitar, porque ellos son hipersensibles con esa herida, que es una sarna que no son sana, idiotas, y esa son... sarna la ha creado justamente Mario con esa novela. Pero Fernando, ¿cómo nosotros somos abiertos para leer, por ejemplo, un novelista ateo, comunista como José Saramago y podemos aceptar Yo que es tengo un que gran leerla para novelista? saber qué cosa dice el tarao ese. Pero ellos patas no aceptan las obras de Mario porque son, repito, hipersensibles. La piel se les eriza cuando escuchan lo que Mario habla justamente de ellos en esas novelas. Entonces ellos son hipócritas porque nosotros sí promovemos la libertad de Es que ellos expresión. son recontra, hipócritas, ideológicos extremos, baratos, y que solamente saben pensar en votar por un individuo que tiene sombrero, nada más, pues de todo caso, ¿no? ¿Qué cosa más se Pero puede no me esperar? señales pe, a mí, pe, Fernando, este es un sombrero piurano, pe, no, no me No, vamos a... me refiero al sombrero cajamarquino, con perdón de los cajamarquinos, ese pata se pone un sombrero así y ya cree que ya es un super castillo, ya, que por osmosis le llegó las ideas de castillo a su cabeza, ya. Es lo que piensas, es un barato idiota que solo con decir, vamos a liberar, ya consiguió 20,000, 30,000 votos, ya, gratuitos, rápidamente. ¿Sí? Ya, pero Fernando, Vargas Llosa afirma de que esta es su mejor novela en muchas entrevistas. ¿Sabes por qué Bueno, lo yo dice? estoy en desacuerdo con el mismo Mario, para mí la guerra es mejor. ¿Sabes por qué lo dice? Porque Ah, aquí dice claro, que él oculta, dice, todas las técnicas modernas que ya había mostrado en su anterior producción novelística, incluyendo La Guerra del Fin del Mundo. Al ser invisible, o sea, como un mago, no te muestra el truco, prácticamente lo hace más eficaz, más potente esta novela. ¿Estás o no de acuerdo con Vargas Llosa? sí es potente, a mí me gustó mucho la piel cuando lo leí, pero las sus escenas homoeróticas no me gustaron para nada, te lo juro. Ya sabía. que la razón base, dije, Mario, eres hermoso, magnífico, pero aquí no te acepto esta tontería. Pero Fernando, te advierto que vas a encontrar eso en mi tercera novela. Ah, bueno, pues ya, si tú no sabes, viene a ti, voy a hacer una excepción. Voy a pasar, voy a pasar. Pero tú sabes que lo hago en tono cómico, humor Claro, negro, sí, tú ya sabes, para claro, claro, sí. burlarme, digamos. Claro, tú eres así, pues. Bueno, acá hay otros comentarios, ¿no? Por ejemplo, Albert pregunta esto. A ver, ¿qué dice? Ayúdame, Fernando, porque se me seca la garganta. ¿Crees que el hecho del indigenismo está tan arraigado en el mundo literario peruano para poder sobresalir o consagrarse? El indigenismo es una corriente muy antigua. Todavía existen hoy remanentes de ese indigenismo moderno. Yo lo digo, por ejemplo, en Karina Pacheco, ¿no? Su obra El del viento. Realmente es una especie de introducción a ese mundo. Tratan de darnos a entender un poco la ideología de la gente del campo, de un matiz humano diferente, ¿no? Creo que sí, se puede hacer otras novelas indígenas hoy en día. Las novelas indígenas son las más premiadas justamente en el COPE. Se ha visto, hay obras que sobresalen Pero Fernando, tú por planteaste su un reto carga literario. campesina, su carga pro-terrorista, pero están ahí, premiadas por el COPE, ¿no? Sí. Fernando, te planteo esta pregunta y perdón que te haya interrumpido. Tú me comentaste que tú quieres fusionar estas dos vertientes, el indigenismo con Claro, la literatura pero mi indigenismo costeña no o es un urbana. indigenismo como los que hacían la cárcel, o sea,
en el sentido de que yo no dirijo mi función hacia una ideología tipo extrema comunista, como en los años 20 se intentó hacer ¿Cómo con vas a Maliki fusionar y estos dos Alcácer, mundos? El mundo sino desde un andino punto y más de vista occidental. humanista, claro, humanista, confrontando dos ideas, ¿no? El Perú que no acepta su destino y el Perú que sí acepta, ¿no? Eso que obviamente finalmente llevó a desunión y que finalmente ganaron los que no aceptan, ¿no? Así ahora es la que han ganado, pero los que han ganado son Y los que no aceptan. Fernando, La gente que ya aceptaba su destino cuando ¿eso va a no está. pasar en el viejo o en qué novela lo vas a hacer? Porque creo que hay una novela sobre Piura, Creo que me ya dijiste. empieza el viejo de esa parte, ya empieza un poco en el viejo de esa parte. ¿No? Esa fusión Ya, de los dos mundos, el mundo claro, andino ya y empieza un poco en occidental. esa parte y luego ya lo continúo con esa parte, pues tengo que hacer, pues. Fernando, yo voy a ser más ambicioso, te tomo la idea, te lo copio y voy a unir los tres mundos en realidad. Mundo Ah, andino, bueno. occidental y selvático, que viene de la parte de mi Sería fatal, familia. pues. Es fatal. No, de verdad es que el Perú es más complejo de lo que parece, que Uh reducirlo -huh. a un solo universo. ¿No te parece? Bueno, pues ya es cosa tuya, ya tú dominas tu arte, pues ya es cosa tuya. Claro. Es cosa tuya. Acá también comenta, a ver, comenta y pregunta, mira. Para Ricardo Santiago Muse, como ya dijimos, es La fiesta del chivo la mejor novela de Vargas Llosa. Ahora la pregunta, Fernando, a ver, lee y responde, por favor. Se puede decir que sí, le faltaron técnicas nuevas, pero en el fondo Mario no sé cuánto estaría arraigado con la última literatura postmodernista. Hoy en día, justamente las novelas que han primado muchos premios internacionales son justamente utilizando esas dos técnicas, hibridización y fragmentarismo. Pero Mario se considera siempre un novelista clásico, y aunque Mario ya no tenga las técnicas que utilizaba antes, sus novelas hoy en día las últimas son bastante transparentes, pero no alcanzó, lamentablemente, para poder conectar con un público nuevo. El problema es que las últimas novelas han sido vilipendiadas, lamentablemente, ¿no? Desde El héroe anónimo, desde esa novela, ¿no? El héroe discreto, desde allá comienza un poco a cojear Mario, ¿no? Y la gente empieza a decirle por qué ha escrito así, de una manera tan vulgar, ¿sí? Tan vulgar, tan simple, ¿no? Claro. Y yo nuevamente me parecería que en las últimas novelas se acerca bastante más a Alonso Cueto. Yo casi he comparado novelas de Alonso Cueto con Mario y son bien parecidas los dos. O sea, el sentido de que Mario ya desatiende todo lo que es experimentación. Prefiere ser diáfano, prefiere ser claro, prefiere ser, ¿cómo se llama? Una persona que coherente con lo que piensa y Y quizás, Fernando, no aventurarse a otro tipo de eso te iba a decir. experimentos que para él no serían ya Pero oportunos, ¿no? Fernando, recuerda que Vargas Llosa nunca se repite. Entonces, ¿para qué repetir lo que ya había hecho en los 60, Claro, 70, porque Mario 80? siempre, es una forma como también de decir, ¿no? Yo no me encasillo, ¿no? Pero el problema es que la gente no lo entiende así, pues. La gente cree que debe ser como debe ser. Es lo que también le persiguió a García Márquez toda su vida, porque si no escribiste otro igual a Cien de Soledad, siempre sería igual, pues ya Pero es una novela otra que vez, había sido hecha. esa gente es idiota. Otra vez te digo, son Así es, y idiotas, cuando no llega, por comprenden el arte. ejemplo, hizo un secuestro, lo vilipendian totalmente, ¿no? Porque es una crónica disparatada, policial, no tiene nada de grave eso, no así, ¿no? O sea, y por eso es que el Duelo Vago se atreve a hacer después otro tipo de novelas, ¿no? Disputas tristes, ¿cierto? Claro. Y la Mira, última por que me ejemplo, parece que no cuaja, ¿no? La mira, última esta que... novela de Truman Capote, A Sangre Fría, que sí elogia a Vargas Llosa, por cierto, he estado leyendo Sí, yo entrevistas. también la he leído y me parece muy hermosa. Justamente de esa novela un poco saca a Gabriel García Márquez para su obra Crónica de Muerte Anunciada, ¿no? Un poco también saca de él. Sí, ¿qué te iba a decir? A Truman Capote también se le exige escribir otra novela similar. Sí, igual, pero es que no puede ser así. Después de eso llegó de seguir en Tiffany's, ¿no? Una cosa totalmente distinta, ¿no? No, eso fue Y antes, la gente... Fernando. Te corrijo, fue antes. Antes fue. Ah, Antes de Truman. ya, disculpa, yo pensé que seguía después, No, pensaba que lo era la que siguió película. después fue, me parece, Plegarias Atendidas, que es su novela póstuma. No lo llegó a terminar. Me parece que Música para Camaleones. Ese fue el libro que Ah, siguió. ya. No, es que como yo no sigo mucho la obra de Capote,
Solamente me enfoco en esa novela nada más. Claro. Que tú has No, yo leído sí, mucho más a Capote, pues claro, entonces está en a eso. mí me encanta Truman Capote. Como tú comprenderás, Capote y tú son de la misma liga, ¿no? ¿Cómo una liga? ¿Cómo, ¿a qué te refieres con una liga? No te pases, no tengo nada que ver con Capote, en este caso. No te pases, tú. La Prefiero misma ser liga. fan de Norman Mailer o de James Jones que de Capote en ese sentido, ¿no? No, Nada pero que ver con Capote. fuera de bromas, él sintió la presión y cuando sacó estos dos libros, Música para Camaleones y Plegares Atendidas, no llegó a superar las expectativas. Tienes razón, cuando un autor logra una obra maestra, es bien difícil que la gente espere otro tipo de libro. ¿Por qué, Fernando? ¿Por qué pasa eso? Ese gran mío de hacer algo que la gente idolatre. Ese gran peligro de hacer justamente eso. Y yo deploro nuevamente que la gente exija algo que ellos no están ni siquiera capacitados para poder, digamos, exigir, porque uno es libre de hacer lo que uno le viene en una con su literatura. Uno, como tú dices, es el juego de tu propio espíritu. Y tú no vas a encasillarte a hacer lo que ellos quieran solamente porque, bueno, por el gusto de que ellos te sigan así, ¿no? Que la verdad, también uno se ve a los lectores, que tampoco el lector puede tiranizarte a ti y exigirte algo que tú no estás ya conforme a tu alma en El hacerlo. artista es totalmente libre, ¿no? Para No, expresar así es libre y como tal se debe respetar su su libertad total, ¿no? conciencia, sus valores, sus técnicas, todo, ¿no? Todo su espíritu. No, eso es una cosa que tiene que ser así. No puedo estar, por eso, ya jamás hizo una novela como si, es más la detestaba, decía que esa novela no le gustaba porque era muy superficial, y en cierta forma lo es superficial. Tiene técnicas sacadas también de las novelas de Anatole France, y Anatole France era un eximio Pero en Vargas Llosa literato. discrepa, Entonces, él dice que su obra maestra es Cien años de soledad, es la gran sí, cumbre. pero ya no puede ser repetible esa novela, no puede. Ah, no, obviamente no. Intenta hacer un juego mágico con el Hotel del Patriarca. Intenta hacer un juego mágico con la cámara en vida, pero ya no puede ser igual, no puede ser igual, no puede ser igual. Pero Fernando, el otoño del patriarca, hablando de literatura latinoamericana, me parece que está, ¿cómo te digo? En su momento fue infravalorado. Hoy por hoy, ¿cómo se lee el otoño del patriarca? Ese fue justamente un antecedente de las obras justamente de Saramago, que fue la base primordial que usó luego Saramago para hacer la suya. O sea, es una novela Bueno, que te transporta, es cíclica, y además es así como una laberinto, ¿no? Se ve como una especie de espiral, ¿no? y muchos dicen que más que una novela es un poema en prosa o prosa Sí, poética. es de todo, usa de todo, usa la prosa, usa la poesía, usa los cánticos, usa de todo, y es un himno completo. Y, o sea, los lectores siempre han sido idiotas, por lo que veo, si no comprenden esa magia. Así ellos realmente se enfocan en una sola nada más, pues. Eso es todo lo que hacen ellos. Pero Fernando, ¿por qué tenemos ese afán de repetir una, dos, tres veces la misma fórmula? Hay escritores que repiten fórmulas y la gente le gusta eso y vende y es bestseller comercial. La Pero ¿por verdad qué la gente pero, no pero tiene si intentan hacer apertura obras con fórmula? distintas, muchas veces no son aceptados, no son aceptados. No quieren hacer una obra distinta de esto y a veces la gente no te acepta, sino más. Se dan riesgos que también corren, como se dice así. Pero son los que Enorme trascienden riesgo. finalmente en la historia, si te das cuenta, Fernando. Claro. Porque es aburrido, Fernando, repetir. Es como que tú escribas Nogalia 10 veces más. No, pero no puedo ser igual, no es legal y punto, ahí murió y se acabó, ¿no? Pero Ya no puedo ser imagínate más. que el público te pidiera, otro libro igualito. No, pues ya no puede ser igual. El contexto, la forma de escritura que se hace en un instante no puede repetirse en otro, es imposible. Ahí hay que empezar a desligarse de esa hora como sea, y divorciarse de la hora como sea, ¿no? Yo creo que Vargas Llosa en los últimos años lo que buscó es acercarse a los jóvenes, me parece, al ser más sencillo. Y creo que lo logró con Travesuras de la Niña Mala a partir de esa novela, o me equivoco. Sí, de verdad, pero las últimas ya no conectaron con la gente. Porque siempre le sacaban un cara de que no era igual a la Casa Verde, a los perros Pero también hambrientos, recordemos a los perros, no era igual. Pues.
Recordemos que No un es igual. escritor no siempre escribe obras maestras. Hay muy pocos autores en la historia de la literatura universal que todos sus libros son perfectos. Nómame uno que haya escrito obras perfectas así, todos sus libros. Bueno, no obras perfectas, pero sí obras muy buenas fue Thomas Mann. Thomas Mann sí era un perfeccionista al dedillo. Es más, O sea, cada obra que todos sus tú ves libros son después de buenos, Nobel, sí, es todos son claro, buenos. cada obra que tú ves después de su Nobel es muy buena. Es Pero más, un Nobel antes, incluso le quisieron dar por segunda vez al Nobel al escritor y ese fue yo Thomas te Mann. quiero decir eso, pero antes, porque dije toda la obra, no después del Nobel. ¿Ah? No, sí, Antes también desde el era bueno. inicio, claro. Desde el inicio es perfecto y continúa siendo perfecto hasta que se muere. Es más, repito, el Nobel se va a la mitad de su obra y lo que sigue son mejores todavía. O sea, O sea, le el único querían dar caso doble, como dices. excepcional que sí se podía determinar que fue Thomas Mann, el único. El Otro que único. yo creo que es excepcional, Franz Kafka, me parece que también está en esa liga. Bueno, Franz Kafka fue evolucionar toda su vida hasta que se murió, pero se murió muy joven. Pues. Se murió bueno. Otro Tuvo autor más, que ¿no? me parece que es perfecto en todo es en poesía, César Vallejo y Javier Heró. Toda la poesía, o sea, para mí toda la poesía de Vallejo, de Javier Heró y de Blanca Varela es de primer nivel. Ningún libro falla, ninguno decepciona. Otro autor, Juan Rulfo, tiene dos libros, mira, y no son malos. ¿Qué te parece eso, Fernando? Son pocos autores en la historia de la literatura Claro, universal, muy pocos han conseguido esa grado de perfección, ¿no? Muy pocos lo han hecho. muy poco. ¿Y en Perú quién ha logrado eso? A ver, haciendo lo analizas así. Solo César Vallejo, me parece. ¿O sí? Solo César Vallejo. O sea. Ahora, si ponemos a Roberto Bolaño, el gran ídolo de las generaciones actuales, el último gran boom El latinoamericano, imitador de Joyce, el imitador de el Joyce. copión de Joyce. Ya, según dicen, su obra maestra Los Detectives Salvajes, discrepo. Según dicen, también es 26666, también discrepo. ¿Tú crees que tiene una obra perfecta, que todos sus libros son buenos? No todos, pero por lo menos esos son los únicos que se pueden sacar de fuego, ¿no? Los únicos que se pueden sacar de fuego. Ya, yo tengo dos, pero que no están en el canon. Monsieur Pain, mira, es una novela que nadie conoce, Monsieur Pain, y el otro es Amberes. Mira, son obras que nadie conoce, que está fuera del canon de Mira, Bolaño. como tú eres un eximio autor, la verdad, a Bolaño, pues no te puedo objetar nada, porque yo a Bolaño casi no lo leo mucho, más que los dos que me mencionado, el resto me importa un bobo, a mí Bolaño, te lo juro. Pero tú lo leíste para... ¿Por qué? A ver, Fernando. Porque quería ver el grado de imitación que había hecho Joyce, pues. Ah, Era no te convencía. contra imitador, un imitador barato de Joyce. Entonces no te convence su literatura al 100%. No, porque es una imitación de Joyce, es un traspaso de Joyce Y sus de cuentos, Irlanda Fernando, para Chile. ya, dejando de lado las novelas, los cuentos, ¿qué te parece? Sí, es fluida como ya Joyce, te saca algún tipo de experiencia, pero de ahí, si tú lo ves de la arquitectura que tiene, pues te das cuenta que es una imitación de Joyce, sencillamente así. También Es los como si Joyce cuentos, hubiera también como los si Joyce hubiera cuentos. y Joyce está muerto, pero está muerto Joyce. Ya. ¿Por qué te digo esto? Porque para mí Bolaño sí está entre los mejores cuentistas de Latinoamérica en el siglo XX, pero obviamente Borges, Julio Ramón Ribeiro, Cortázar, todos ellos, Onetti, están por encima de él. Obviamente, pues Fernando, hasta Monterroso le gana. Monterroso que escribió una línea, cuando despertó el dinosaurio todavía estaba allí. Con esa línea lo mató a Bolaño. Es más, yo diría que Monterroso es mucho mejor escritor que Bolaño. Seguro acá me van a funar por esta polémica. Augusto Monterroso es 1000 veces mejor que Bolaño. ¿Qué te parece lo que estoy diciendo? Es cierto, es mucho mejor. Yo espero que me rebatan acá en los comentarios, ¿ah? Porque acá supuestamente Albert dice que yo soy fan de Bolaño. No necesariamente. Soy lector de Bolaño. Bueno, de esta forma tampoco te puedes negar, si te tomas sí eres un poco fan de Bolaño, no tampoco vas a negarlo. Un poco, sí, pero no llego al nivel de fanatismo de No, Vargas Llosa. prácticamente, si te gusta el autor del año,
simpatías con él, claro, no es un fanático, pero simpatías con él, ¿no? Ya, pero yo en primer lugar pongo a Vargas Llosa y a Truman Capote, pues este es otro level, pues. Ya, pues es diferente la cosa. O Hemingway, que creo que es nuestro cuentista favorito, ¿no? Así es cierto eso. Y hablando de Hemingway, Vargas Llosa también admiraba muchísimo a Hemingway, leyó a Hemingway y a Faulkner, ¿no? Dos novelistas capitales en su formación intelectual y literaria. ¿Qué otro autor te parece que influyó más a Vargas Llosa? ¿Qué otros autores llegaron a influir en su literatura? Él siempre ha demostrado, sobre todo para sus ensayos, bastante influencia de Karl Popper, ¿no? De Karl Popper. Popper, todos los que él coloca en su famosa tribu, ¿no? Todos ellos han influido bastante en él también. Eso es Sobre todo, en materia política, intelectual, pero en claro, materia claro, literaria, claro, porque lo demás no lo conocemos, yo lo he dicho ya. ¿Quién se influye en él? Pero a nivel de ensayo político, pues Karl Popper es fundamental para él. Sí, y es fundamental Camus, para ¿no? él. En el fondo Camus también. Y también Levi Strauss también es muy interesante también para él. Y Todo por eso lo ahí he hizo leído de la zona que tribu, todo Levi Strauss. a nivel literario, Malraux es una de sus grandes influencias. Uh-huh. Y claro, en esa edad también ves que Sartre no ha sido, ¿no? También fue Sartre hasta cierto momento, ¿no? Y Camus también. O sea, Camus también es parte también de él. Y hay otro autor que es un español, Jean Mortel, me parece. ¿Cuál? Jean Mortel, un novelista un autor de novelas de caballerías, que no Ah, era sí, muy también. conocido, no Sí, era muy también, conocido, pero sí, pero sí. pero Ah, él lo descubrió por una clase que llevó en la San Marcos de novelas de caballerías, en la cual el uh-huh. profesor Ya le denostaba gustaba este más género. a él le gustaba más el tirando blanco, ¿no? Era Maíz de Gaula, le gustaba que era pagado, y a él le gustaba el tirando blanco, ¿no? El Ese tirando blanco le mismo, gustaba, es Tiralo era el Blanco. tirando blanco, sí. Y Cervantes, por supuesto, creo que todo el boom le rinde en cierta manera homenaje no solo a Faulkner, sino también a Cervantes y el Quijote, que es un pilar fundamental de La nuestra imprescindible, lengua. porque el Quijote sí, es una cosa imprescindible para cualquier guitarra, ¿no? Y lo más contradictorio, un autor realista que admiraba a Borges. ¿Qué te parece eso? Borges. Borges, o sea, estamos hablando de un autor que No, sí, leía novelas claro, la admiración por realistas. Borges es universal. Tú no amas a Borges, tú no amas a Borges. Todos amamos a Borges. Sí, pero Vargas Llosa era más lector de novelas, de cuentos realistas. ¿Cómo podemos interpretar esa fascinación por el Sí, mundo pues, o sea, Mario fantástico de siempre se ha Borges? atacado por eso, pues, porque pues es una línea dura de realismo. Como dicen algunos, su literatura es hecha en una especie de andaño de ejército, ¿no? Es una literatura de cuartel, hecha en base a disciplina. En cambio, la obra diferente, era más espiritual, más conmovedora, más ensoñación, Y Borges más peor todavía. imaginación. Sale de la ventana. Él se Borges queda era, ahí, sentado. Borges era más caótico todavía, más Era desordenado. expansivo. En cambio, Mario siempre se torna rígido. Está entre cuatro paredes. Pero yo me pregunto, ¿no se nota la influencia de Borges en la obra no diré, no se nota la influencia de Borges en la obra de Vargas Llosa? No, pues porque Borges también es hiperlúcido, va más allá, es onírico. ¿Te das cuenta? Creo que yo soy el que se parece más a Borges un poco. Hablando en serio, o sea, haciéndome un autoanálisis literario, no sé si tú lo has notado. Dime tu mirada externa me puede ayudar. Puede que sí, puede que sí sea así entonces. Ya, acá vamos a seguir con los comentarios. A ver, por favor, ayúdame a leer este comentario de nuestro amigo Albert, porfa, Fernando. Conversación en la catedral por el fondo y la forma, sobre todo por la forma tan impecable de redacción de Vargas Llosa. Pero tengo mucha empatía por la tía Julia y el escribidor, por la forma que él rompe de abrir su vida privada y la manera en cómo se ejecutan las clases sociales. El libro de los jefes es como la entrada triunfal de los señores perros, novelón, novelón. Bueno, esa es la opinión de Álvaro. Él ama más a la tía Julia y el escribidor. Y dice también que gozó con 5 esquinas. Claro, la última también, obviamente.
Pero Son algo seguro no buenas, te habrán gustado. Las no que escenas ya no tienen que ver mucho con homoeróticas, la parte inicial. Claro, sí, otra vez las son escenas buenas, ¿no? homoeróticas entre lesbianas. ¿Te gustó esas escenas? Bueno, y sí, no me causó tanta emotividad eso como lo que me causó en Maita, ¿no? La mujer, No, bueno, claro, no. Sí puedo usar eso, no hay problema. Los Maita sí no lo puedo decir, pero joder, sí. creo que te imaginaste en esa situación que alguien te agarra la pierna, duerme No, pues contigo. no te pases, eso no va conmigo. Te acuerdas que yo hubiese dado un balazo a Maita, yo hubiese dado un balazo a Maita, ¿Qué harías tú? ¿Le das un balazo? a Maita sí, te lo juro, le das un balazo a Maita. O sea, a mí no me hace chivo, ni de No, vainas. ni de vainas. Ya, está bien, defiendes tu hombría, pues. Dice, ahora Sí, lo voy a lo vamos a transmitir en hacer, ¿no? YouTube para verlo en mi televisión. Pero tú vas a grabar eso en YouTube, ¿verdad? Sí, y la entrevista de ayer que hice a un poeta, me parece, la semana pasada, a Sí, Eduardo Saldaña, ya sabes también. que tienes que cobrar todo, ¿vale? No te pases, ¿ah? Este Fernando, Vale. No, bueno, no te creo que ya hemos pases, llegado pues. al límite, ¿no? Ya hemos son 1:40. Creo que algo más que decir, no sé, no hemos hablado mucho de la política. Sí hemos hablado de la política bastante, ¿no? Porque hemos mezclado los temas, Mario y la Hemos política mezclado con realmente. lo de Mario y la política, las Claro, novelas. sí, sí, así. Fernando, para finalizar, ¿qué ensayos y obras teatrales recomiendas de la obra de Vargas Llosa? Para finalizar. La verdad de las mentiras es la capital de todas. Eso te enseña bastante. Yo he aprendido bastante a hacer ensayos en base a eso. Los ensayos que escribí para Edward y para ti se basan mucho en lo que aprendí en ese libro. Es Yo fundamental. aprendí de historia de un deicidio, que me Ujú, parece el mejor ya. ensayo, estudio literario, el más completo de Y, todos. y también me fascina la chunga, Katy el hipopótamo y la señorita de Tacna. Son obras imprescindibles en el ¿Por qué teatro. la señorita de Tacna, Fernando? Es una voz bonita, ¿para qué? Es la nueva obra que Ya. aparece oficialmente de Mario, ¿Será ¿no? porque señorita tiene algo que ver contigo? No, sino que fue la primera obra en la que él intenta dialogar con el espectador sobre la creación literaria, en la forma Ah, como ¿verdad, el no? individuo En esas obras teatrales, sobre todo en Katy el hipopótamo, me parece que también reflexiona sobre el proceso creativo, ¿no? sí, Sobre la todo ficción y obviamente. la Las obras realidad. de iniciales teatrales tienen que ver con eso, con la creación, la ficción, Ya. la Otro realidad ensayo que se recomienda bastante es la orgía perpetua, Madame Bovary y Flaubert. de Flaubert, en relación a Flaubert. Sí, también, claro, también es muy buena. La, ¿Sabes? la otra creo que es La tentación de lo imposible sobre Víctor Hugo, que también es, dicen los críticos que es muy Sí, buena. sí he leído todas ellas. Y me fascinaría escribir una obra así como la que hizo el de Víctor Hugo. Pero que leer los diarios de algún personaje profundo. Ya. Otro que creo que se me viene a la mente es esa que hizo Donetti, La tentación de lo imposible. No, el, el- el viaje de la ficción, el viaje de la El ficción, ahí viaje está, al. a la ficción. Sí, ese es, Ah, el sí. viaje. La que esa sí no la puedo leer hasta ahora. La tengo, pero no la puedo leer hasta ahora. Esa es la que no leí todavía. No, ese también es bueno, dicen. Pero hay otro Una más, pena, uno de claro. corte autorreflexivo literario. Es decir, Vargas Llosa reflexiona sobre su obra La Casa Verde, sobre la génesis, la producción y las técnicas y todos los avatares que tuvo que llevar para escribir La Casa Verde. Historia secreta de una novela, se llama este ensayo autorreflexivo, que me parece muy pocos autores peruanos han incursionado en ese género ensayístico. Yo lo voy a hacer, Fernando, te adelanto. Yo también voy a reflexionar sobre mi propia obra literaria. Por eso te estaba adelantando. Yo creo que tengo algo de Borges, algo de Cortázar, algo de Vargas Llosa, algo de Kafka, un poco de Corna McCarthy, un poco de Saramago, un poco de Tarantino, también el cine de Tarantino, de Scorsese, de Cromwell Jara, de Vallejo. Tengo de varias vertientes y de varias tradiciones. Y un ensayo que también, bueno, uno de tu paisano, de Miguel Gutiérrez, La invención Ah, novelesca.
les recomiendo, para cerrar ya, la invención novelesca, y ahí comenta justamente una polémica, ¿no? Ahí es una polémica en la cual afirma que Vargas Llosa en La ciudad de los perros crea la novela moderna peruana y Arguedas con Los ríos profundos crea la novela peruana como tal. O sea, marca una diferencia. Vargas Llosa está 2 escalones más arriba que Arguedas, a nivel de técnica, a nivel formal, no por cuestiones políticas. Yo no diría eso tampoco, ¿no? Que está a un nivel mucho más alto. De cada Miguel uno ha hecho Gutiérrez lo que ha lo hecho, dice, punto, nada más. pero Miguel Gutiérrez lo dice a nivel técnico y formal y estructural. Su opinión de Gutiérrez, pues, opinión de Gutiérrez se respeta, pero no se acepta del todo. Deberías leer ese ensayo, te lo dije, es buenazo ese libro, ¿eh? Sí, Él habla de varios autores y también habla de su propia producción literaria. Él nos cuenta cómo escribió La violencia del tiempo, El mundo sin Xochitl, Babel el paraíso. Habla de su viaje a China, estuvo cerca del comunismo. Todo ello, Fernando. Bueno, sin más, Fernando, las palabras finales, tus palabras finales para cerrar. bueno, realmente decir que, bueno, se ha cumplido con una jornada electoral que no ha sido muy positiva para el país. Estamos volviendo a las mismas encrucijadas del año 2021 entre Keiko Fujimori por un lado y posiblemente Roberto Sánchez por el otro. Es que Dios nos ampara, no va a ser así, pero si no nos ampara, va a ser así. No, Y no va a ser así, lamentablemente, Fernando. pues, habrá que No elegir solo otra porque vez. Dios nos ampara, Fernando, va a ser porque la OMP ya dio los resultados oficiales, es porque con Keiko. Si Así es que vas a porque, tener que, pues, será por Porky, pues, ¿no? Pero si es tenemos que votar Sánchez que está por Porky. carcomiendo el talón de Porky, me parece que podría también ser ese. Y Dios no quiere que sea ese pata porque ya Fernando, si sería es el Roberto colmo. Sánchez con Keiko, hay que votar por Keiko, no hay de otra, el mal menor. Se dan todo, pues ahí está el problema, pues yo no quiero votar por Keiko, pues nunca me gusta votar por Keiko, yo no voy a votar por Keiko, lo siento, lo siento, lo siento. Prefiero cagarme la multa encima que no votar por esa persona, te lo juro, no. Vas a pagar Pero Fernando, Pucha a ti madre, no te sobra la plata para eso estar ya es el pagando. colmo, ya, o sea, tener que votar por una china hipócrita, o elegir, o no votar por ella, elegir a otro baboso con sombrero, eso ya es el colmo, eso ya es la verdad que Pero es una tranquilo, tortura. Fernando, tranquilo. Voy a poner la última actualización para antes de irnos a ver cómo van los resultados oficiales. A ver, vamos a ver la OMP, Fernando. Cruza los dedos, que Dios nos bendiga y que Dios nos ampare. Buena noticia, sigue igual los resultados. Acá lo voy a compartir la pantalla. No, no te preocupes, Fernando, Dios nos está amparando. Tenemos a dos, Porky con Keiko. Aquí yo tengo otro, Somos tengo Porky, acento en Fernando, terapia segunda justo, vuelta. va Keiko y Alberto Sánchez también. Este es Las OMPE, encuestas Fernando. Estos son. No es creas hombre, en no las tiene que ganar encuestas. comicios. Público en general, Fernando, amigo. No crean en las encuestas, son mentirosas, son fraudulentas. Crean en los resultados oficiales de la OMPE. Investiguen, acá está la página web. Es oficial. Estos son los resultados que valen. Porky con Keiko se va a la segunda vuelta. Estoy Bueno, mira, advirtiendo, ¿ah? estamos a 67, te falta 70. Cuando ya estemos en 90 y tantos, ahí te voy a decir sí, ya es cierto. Hasta que Pero la pisa el tendencia talón ese marca, pata de Roberto. Ese pero la Roberto es tendencia muy está fatal, ¿eh? marcando que es Keiko con Porky hasta ahorita. Ojalá que sea así, ojalá que siga la tendencia, porque si ese tendenciero del sombrero pasa adelante, y ahora con esta grave, Pero el que más puede pasarle a Porky en el segundo puesto es Jorge Nieto, ¿no? Nieto. Nieto. Ojalá, porque tampoco me gustaría tener ahí a Belmont, tampoco te lo juro. No, Tampoco. a mí tampoco, la Belmont verdad es una no. lacra, es un oportunista toda la vida, siempre Fernando, es entonces hay que prepararnos, o votamos por Porky o por Nieto. No nos queda otra opción, el mal menor. no queda otra opción.
Ya saben, público, si no quieren votar por Keiko, pueden votar por Porky o Nieto, el mal menor. Vamos a tener que hacer campaña, Fernando. Así es. Metamos a la campaña empezaba así, como en tiempos atrás, no queda otra, ¿no? Sí, sí, lamentablemente Carlos Álvarez quedó relegado porque tiene sus cochinaditas también, pues Fernando, hay que ser sincero. No, son muy cochinaditas, pero ya el país también se pasa al no darle una oportunidad, me parece, ¿no? No se da la oportunidad adecuada a Carlos, lo ven siempre como el cómico, el chistoso, y eso, ser así en el No, país, pero más allá de que es sea un crimen, es un crimen. comediante, tiene esa historia detrás del Fujimorismo, Y que también, Montesino, pues, la también se va con Fujimori, pues, es un problema que, pues, no sé, eso mismo, ¿para qué se va con Fujimori? Pues, eso la ha fregado, pues Fernando, eso la ha fregado. Si no tuviera ese pasado, creo que la gente le hubiese apoyado más. Hasta yo lo hubiese claro, apoyado, Fernando. claro, yo sí le apoyé, yo voté por él. Pero Fernando Álvarez dice que él no votaría ni borracho por Carlos Álvarez. ¿Sabes? Bueno, eso que yo de, algo se respeta. Ya. Y bueno, ¿qué opinas ya para cerrar? ¿Qué esperas mañana los resultados? ¿Se va a mantener? Que sigan Ya para igual como están, porque si ya el idiota del sombrero llegó arriba, pues la cosa va a estar bien fea, te lo juro. si es así, Fernando, tenemos que votar por Keiko, no hay de otra. No, choro, yo voto por que tampoco no sé, no sé, yo no quiero a China de trabajo, no sé yo. Pero, ¿tú qué quieres? ¿Keiko o el sombrerito 2.0? No me gustan ni la china ni el plato de sombrero. Por nosotros les puedo pasar, pero esto no les paso. Ya, Y no pero es entonces, ¿qué vas a no hacer? ¿Vas a pagar al multa? especial, sino que yo sé que esa gente que está ahí es lo peor que podemos elegir, te lo juro. Pero Lo Fernando, ¿qué vas a peor. hacer? ¿Vas a pagar multa o vas a hacer voto nulo en ese caso? Voy a hacer Hipotético. voto, voy a echar la bomba de cualquier pagar ahí, pero pues es que tengo que votar, tengo que pagar, pero si veo que la multa no es tan grande, mejor la multa, chamo. Sí. Bueno, Bueno, nos despedimos con esta foto. Sin más, un fuerte abrazo. Nos despedimos con la frase de Gustavo Cerati que ya conocemos. Gracias. gracias, Gracias. total, Notable. gracias, gracias. Hasta una próxima oportunidad.